Millonario olvida la llave del agua abierta y regresa, y no puede creer lo que ve. El sonido de carcajadas infantiles retumbó contra las paredes de mármol negro, un ruido imposible en una mansión donde el silencio costaba millones de dólares. Carlos dejó caer su maletín de cuero italiano al suelo. El golpe seco fue ahogado por el chapoteo frenético que provenía de la cocina. No era una fuga de agua lo que había venido a revisar. Había regresado porque su mente obsesiva le gritaba que había dejado el grifo abierto, una imperfección en su rutina perfecta. Pero lo que sus ojos veían desafiaba toda lógica empresarial. Allí, en el centro de su inmaculada cocina de diseño, la isla central se había transformado en un parque acuático improvisado. Elena, su empleada doméstica, la mujer que siempre caminaba con la cabeza baja y respondía con monosílabos temerosos, estaba irreconocible. Llevaba el uniforme empapado, con manchas oscuras de agua dibujando mapas en la tela almidonada, y reía con la boca abierta, una risa pura y sonora que Carlos jamás había escuchado en los 3 años que ella llevaba trabajando para él. Pero Elena no estaba sola. Dentro de la inmensa pileta de acero inoxidable, donde usualmente se enfriaban botellas de champán de $3,000, había 3 niños pequeños. No tendrían más de 2 años. Estaban desnudos, cubiertos de espuma jabonosa que olía al costoso jabón de manos de sándalo importado de Carlos. Los 3 bebés chapoteaban con una alegría salvaje, golpeando el agua con sus manitas regordetas, lanzando espuma al aire que aterrizaba sobre los electrodomésticos de última generación. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Dio un paso adelante, sus zapatos de suela dura resonando en el piso de porcelanato, pero la escena era tan hipnótica y caótica que se detuvo antes de cruzar el umbral. Uno de los niños, un varón de cabello rubio pegado a la frente por la humedad, intentaba atrapar una burbuja que flotaba cerca de la nariz de Elena. Ella, con una ternura que hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Carlos, le besó la manita jabonosa. «¡Te tengo, monito!», exclamó ella, su voz vibrando con un amor maternal feroz, ajena por completo a la figura oscura y rígida que la observaba desde la entrada. El agua se desbordaba. Carlos vio con horror cómo un hilo constante de líquido jabonoso caía desde el borde de la pileta hacia el suelo, formando un charco que avanzaba peligrosamente hacia las alfombras persas del comedor contiguo. Su cerebro calculador, acostumbrado a evaluar daños y riesgos en segundos, colapsó. No estaba viendo un problema de plomería, estaba viendo una invasión. Su santuario, su fortaleza de soledad y orden, había sido violada por el caos más absoluto, la vida humana. La luz del sol de la tarde entraba por los ventanales de piso a techo, iluminando las gotas de agua suspendidas en el aire como si fueran diamantes. Por un segundo, la imagen fue hermosa, casi sagrada, como una pintura renacentista de una madre y sus querubines. Pero la realidad golpeó a Carlos como un mazo. Esos no eran sus hijos, esa no era su esposa, y esa era su cocina, convertida en una piscina pública. La ira comenzó a subir por su garganta, caliente y ácida. Él pagaba por discreción, pagaba por invisibilidad. Elena era una sombra eficiente que mantenía su vida en orden, no una madre sustituta que traía su guardería personal a su lugar de trabajo. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Iba a gritar. Iba a despedirla en ese mismo instante. Iba a llamar a seguridad. Pero entonces el niño del medio, una niña con ojos enormes y oscuros, miró hacia la puerta. Su risa se cortó de golpe. Sus ojos se cruzaron con los de Carlos. La niña no entendía de jerarquías sociales ni de contratos laborales. Solo vio a un gigante vestido de azul oscuro, con cara de tormenta. Su labio inferior comenzó a temblar. El chapoteo cesó. El silencio cayó sobre la cocina como una guillotina. Suscríbete ahora para descubrir por qué este instante de silencio está a punto de desenterrar el secreto más doloroso del pasado de Carlos y cambiar el destino de todos para siempre. Carlos no apartó la mirada de la niña. El miedo en esos ojos pequeños fue un espejo que reflejó algo que él había enterrado hacía mucho tiempo. Sin embargo, su instinto de protección hacia su propiedad
fue más rápido. La indignación de ver su espacio invadido superó momentáneamente cualquier otra emoción. Dio otro paso, entrando completamente en la luz, proyectando su sombra alargada sobre la isla de la cocina, sobre la espuma, sobre la felicidad robada. «Elena», dijo. Su voz no fue un grito, fue algo peor. Fue un susurro gélido, controlado, el tono que usaba en las salas de juntas antes de destruir a una empresa rival. El sonido de su nombre rompió el hechizo. Elena giró la cabeza tan rápido que casi pierde el equilibrio. Al verlo allí, parado como un juez ejecutor, el color huyó de su rostro. La alegría se evaporó, reemplazada por un terror absoluto, primario. No era el miedo a perder un empleo, era el miedo de alguien que sabe que acaba de perder su única tabla de salvación en medio del océano. El tiempo se congeló en la cocina. Elena soltó la esponja que tenía en la mano. Cayó al agua con un sonido sordo, salpicando el traje impecable de Carlos con una gota de agua jabonosa que aterrizó justo en su solapa. Él bajó la vista lentamente hacia la mancha, observándola como si fuera ácido corrosivo, y luego volvió a levantar los ojos hacia ella. La mirada de Carlos era un arma cargada. Elena reaccionó por puro instinto de supervivencia. No se disculpó. No lloró de inmediato. Se movió. Con un movimiento rápido y protector, se colocó delante de la pileta, extendiendo los brazos como si intentara ocultar con su cuerpo delgado a los 3 niños que ahora se apiñaban detrás de ella, tiritando no por el frío, sino por la tensión eléctrica que llenaba el aire. Señor Carlos», balbuceó, su voz quebrándose en 1000 pedazos. Tenía las manos empapadas y temblorosas, goteando agua sobre el piso que ella misma había pulido esa mañana hasta dejarlo como un espejo. «Yo pensé que usted no volvería hasta la noche. El vuelo, usted dijo que tenía un vuelo a Londres». «Se canceló», cortó él, seco. Dio un paso más, invadiendo el espacio personal de ella, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra el borde frío del mármol. Los niños sollozaron bajito detrás de ella. «Y agradezco que así fuera. De lo contrario, ¿cuánto tiempo más habría durado esta fiesta en mi propiedad?» Carlos miró por encima del hombro de Elena. Los 3 pares de ojos lo miraban con terror. Eran trillizos, se dio cuenta, sucios, a pesar del baño a medias. Podía ver la ropa que Elena les había quitado amontonada en una esquina sobre una de sus sillas de diseño. Trapos gastados, descoloridos, manchados de barro y grasa. La visión de esa suciedad en su cocina aséptica le provocó náuseas. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó, señalando el desastre con un dedo acusador. «Es una guardería clandestina. Estás cobrando por cuidar niños en mi casa, usando mi agua, mi jabón, mi tiempo». «No, no, señor, por Dios, no». Elena juntó las manos en un gesto de súplica, olvidando que estaban mojadas y llenas de espuma. Dio un paso hacia él, pero se detuvo al ver la repulsión en la cara de su jefe. «Son mis hijos, señor, son mis sobrinos. Bueno, son como mis hijos ahora. No tenía con quién dejarlos». «¿Tus hijos?». Carlos soltó una risa corta y sin humor. «En tu contrato dice explícitamente, sin cargas familiares que interfieran con el horario laboral. Tienes habitación en la casa de servicio, Elena. Se te paga un sueldo muy por encima del mercado para que estés disponible, para que mantengas esta casa en orden, no para que la conviertas en un baño público». «No tenía opción», gritó ella de repente, una explosión de desesperación que sorprendió a ambos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con el agua del baño. «No tenemos agua, señor. En el barrio no hay agua desde hace 3 semanas. Las tuberías reventaron». Carlos parpadeó, impasible. La realidad de el barrio era algo que veía en las noticias, un concepto abstracto que no le concernía. «Eso no es mi problema, Elena. Mírelos». Elena se apartó bruscamente, exponiendo a los niños. Agarró el brazo de uno de los niños, el varón, y lo giró suavemente para mostrar su espalda. «Mire su piel. Tienen sarpullido por la suciedad. No se habían bañado en 5 días. Estaban llorando de picazón». Carlos bajó la vista.
Efectivamente, la piel pálida del niño estaba enrojecida, con parches irritados y costras pequeñas. Era una imagen de negligencia forzada por la pobreza que chocaba violentamente con el lujo obsceno que los rodeaba. El niño, asustado por el movimiento brusco de su tía y la voz atronadora del extraño, comenzó a llorar a gritos. El llanto fue contagioso. En segundos, los tres niños estaban berreando, un coro de miseria que taladraba los oídos sensibles de Carlos. El millonario se llevó una mano a la sien, sintiendo que una migraña explosiva comenzaba a palpitar detrás de sus ojos. «¡Basta!», ordenó, su voz resonando con autoridad. Sorprendentemente, los niños bajaron el volumen, reduciéndolo a hipidos asustados. Carlos señaló la puerta de servicio con un dedo rígido. «Saca a esos niños de mi fregadero, ahora mismo. Sécalos, vístelos y limpia este desastre. Quiero que esta cocina esté esterilizada en 1 hora». «Señor, por favor», sollozó Elena, tomando una toalla de papel del rollo para intentar secar al niño más cercano, sus movimientos torpes por el pánico. «Si me despide, no tenemos a dónde ir. Mi hermana murió hace 1 mes y me dejó a cargo. Si pierdo este trabajo, nos quedamos en la calle. Literalmente en la calle. La información quedó flotando en el aire. Hermana muerta. 3 bocas que alimentar. Sin agua». Carlos sintió una punzada de algo que no lograba identificar. ¿Lástima? No, él no creía en la lástima. La lástima era para los débiles. Era incomodidad. La incomodidad de que la realidad fea y sucia del mundo exterior hubiera manchado su burbuja de cristal. Se acercó a la pileta, ignorando las salpicaduras en sus zapatos de $1000. Miró el agua turbia, grisácea por la suciedad que se había desprendido de los cuerpos pequeños. «Te di una orden, Elena», dijo en voz baja, acercándose a su rostro. «No me importa tu historia lacrimógena. Me importa que has violado mi confianza y la santidad de mi hogar. Tienes 10 minutos para que desaparezcan de mi vista. Luego hablaremos de tu liquidación». Elena se derrumbó. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas sobre el piso mojado, sin importarle el impacto. Abrazó las piernas de Carlos, manchando el pantalón del traje con sus manos jabonosas. «Se lo suplico. Haré lo que sea. Descuénteme el sueldo. Trabajaré horas extra. Pero no me eche, no con ellos. Están enfermos, tienen hambre». Carlos intentó retroceder, asqueado por el contacto físico y la desesperación desmedida, pero algo lo detuvo. Uno de los niños, la niña de los ojos grandes, había dejado de llorar. Se había puesto de pie dentro de la pileta, tambaleándose sobre las superficies resbaladizas. En su mano sostenía algo amarillo y chillón. Con una inocencia que cortaba el aliento, la niña estiró el brazo hacia Carlos. «Pato», dijo la niña con voz clara y dulce. Carlos se quedó paralizado. En la mano pequeña y húmeda de la niña había un patito de goma. Un patito de goma barato, con el pico despintado. Pero no fue el juguete lo que detuvo el corazón de Carlos. Fue el gesto. Era el mismo gesto, la misma oferta de paz. Hace 5 años, en esta misma cocina, otro niño le había ofrecido un juguete similar mientras él gritaba por teléfono cerrando un negocio. Su hijo que ya no estaba. El mundo de Carlos se inclinó sobre su eje. La ira roja que nublaba su visión se tiñó de un gris melancólico y devastador. Miró el patito, luego a la niña, y por primera vez en años, la armadura del empresario implacable mostró una grieta visible. Su respiración se volvió irregular. «Pato», repitió la niña, insistente, sacudiendo el juguete para que goteara agua sobre la mano de Carlos. Elena, desde el suelo, miró hacia arriba, confundida por el silencio repentino de su jefe. Vio cómo la mandíbula de Carlos se tensaba, cómo los músculos de su cuello se contraían en un esfuerzo titánico por contener algo que amenazaba con desbordarse más rápido que el agua del fregadero. Carlos no tomó el patito, pero tampoco se movió para alejarse. Se quedó allí, atrapado entre el fantasma de su pasado y la realidad urgente y dolorosa de 3 niños pobres bañándose en su cocina de lujo. «Saca». La voz de Carlos falló. Carraspeó y lo intentó de nuevo, esta vez más ronco, menos humano. «Sácalos del agua antes de que se resfríen».
Dio media vuelta bruscamente, dándole la espalda a Elena y a los niños para que no vieran lo que estaba ocurriendo en su rostro. Caminó hacia la salida con pasos rápidos, huyendo de la escena. «Y Elena», dijo sin voltearse, deteniéndose bajo el marco de la puerta, «usa las toallas del armario de visitas, las de algodón egipcio, esas secan mejor». Sin esperar respuesta, Carlos salió de la cocina casi corriendo, dejando atrás el sonido del agua, el olor a sándalo y un silencio que pesaba más que todo su dinero. El silencio que dejó Carlos tras de sí era más pesado que los gritos anteriores. Elena se quedó inmóvil un segundo más, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, antes de que el instinto maternal, prestado pero feroz, se reactivara. «Rápido, rápido, mis amores», susurró con la voz temblorosa. Corrió hacia el armario del pasillo, ese que tenía prohibido abrir. Sus manos, todavía jabonosas y resbaladizas, lucharon con la manija de bronce pulido. Al abrirlo, el olor a lavanda y dinero la golpeó. Allí estaban las toallas de algodón egipcio, blancas, esponjosas, más suaves que cualquier cosa que sus sobrinos hubieran tocado en su corta vida. Tomó 3, sintiendo que estaba cometiendo un sacrilegio, un robo silencioso. Regresó a la cocina corriendo, resbalando levemente sobre el piso mojado. Los niños seguían en la pileta, tiritando ahora que el agua comenzaba a enfriarse. Elena los sacó uno por uno, envolviéndolos en las nubes de algodón blanco. El contraste era doloroso, la tela inmaculada contra la piel enrojecida y marcada por la pobreza de los pequeños. «Está bien, Leo. Tranquila, Sophie. Ya pasó», les decía mientras los frotaba con fuerza para generar calor. Mientras tanto, en el estudio al otro lado de la mansión, Carlos se servía un vaso de whisky. No eran ni las 5 de la tarde. Sus manos, que solían firmar contratos millonarios sin vacilar, temblaban levemente al sostener el cristal. Bebió un trago largo, sintiendo el ardor en la garganta, pero el frío en su estómago no desaparecía. «Pato». La palabra resonaba en su cabeza. Cerró los ojos y vio la imagen de nuevo. La manita extendida, el juguete barato, la inocencia brutal. Se obligó a abrir los ojos y mirar su escritorio. Todo estaba en orden, perfecto, simétrico, sin vida. Dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa de caoba. No podía esconderse. Él no huía. Él enfrentaba los problemas y los eliminaba. Se ajustó la corbata, alisó su saco, aunque sabía que tenía una mancha de agua, y salió del estudio con paso firme. Iba a terminar con esto. Iba a liquidarla, darle un cheque generoso para callar su conciencia y sacarlos de su casa. Esa era la solución lógica, la solución empresarial. Regresó a la cocina. La escena había cambiado, pero el caos persistía. Los niños estaban sentados en el suelo, sobre las toallas caras que ahora estaban húmedas y arrugadas. Elena estaba de rodillas, intentando ponerle un pañal desgastado al niño más pequeño. Al escuchar los pasos de Carlos, se puso de pie de un salto, ocultando el pañal sucio detrás de su espalda. Carlos se detuvo en el umbral, cruzándose de brazos. Su postura era una muralla. «Están secos», dijo, una afirmación fría, no una pregunta. «Sí, señor. Gracias, señor». Elena bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Ya nos vamos. Solo necesito recoger sus cositas y limpiar el piso. No quedará ni una gota, se lo juro». Carlos observó la ropa que Elena pretendía ponerles. Camisetas grises, pantalones con el elástico vencido. «¿Por qué?», preguntó Carlos de repente. La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. Elena levantó la vista, confundida. «Señor». «Te pago bien, Elena, muy bien». Carlos avanzó, esquivando un charco. «Te pago el triple del salario mínimo. Tienes seguro, tienes bonos. ¿Por qué esos niños parecen salidos de una zona de guerra? ¿Por qué no me pediste un adelanto si tenías problemas de plomería? ¿Por qué traérmelos aquí a escondidas como si fueras una delincuente?» La vergüenza coloreó las mejillas de Elena, pero esta vez hubo un destello de dignidad en sus ojos cansados. «El dinero no compra el agua cuando no llega al barrio, señor», dijo ella, su voz ganando un poco de firmeza. «Y el dinero se fue todo en el hospital». Carlos frunció el ceño. «¿Hospital?».
Elena tragó saliva como si las palabras fueran vidrios rotos. Mi hermana, Lucía, hizo una pausa para controlar el temblor de su labio. Ella enfermó hace 3 meses. No tenía seguro. Yo pagué todo lo que pude. Medicinas, doctores privados porque en el público no la atendían. Se me fue todo, señor Carlos. Mis ahorros, los bonos, todo. Carlos sintió una punzada de incomodidad. Odiaba las historias de desgracias. Le recordaban que el mundo era injusto y caótico, 2 cosas que él despreciaba. «Podrías habérmelo dicho», dijo él, a la defensiva. «¿Y qué me hubiera dicho usted?» Elena lo miró directamente por primera vez. Fue una mirada desafiante, cargada de una verdad dolorosa. «Usted odia el ruido, odia las interrupciones. En la entrevista me dijo claramente, quiero a alguien que sea invisible. Si le decía que tenía a mi hermana muriéndose y a 3 bebés a mi cargo, usted me habría despedido por complicada y necesitaba el dinero para la morfina de Lucía». Carlos abrió la boca para replicar, para decirle que él no era un monstruo, pero cerró la boca de nuevo. Tenía razón. Hace 3 meses, si ella hubiera venido con dramas personales, él la habría reemplazado por una agencia. Ella murió hace 4 semanas, continuó Elena. Ahora las lágrimas caían libremente, pero en silencio. Me hizo prometerle que no los separaría, que no dejaría que servicios infantiles se los llevara a un hogar de paso. Son lo único que me queda de ella. Se agachó y acarició la cabeza de la niña que antes sostenía el pato. Hoy en la mañana abrí el grifo en mi casa y salió lodo. Los niños lloraban porque el sudor les picaba en el sarpullido. No aguanté más. Sé que estuvo mal, señor. Sé que invadí su casa. Pero verlos sufrir. Elena negó con la cabeza. Preferí arriesgar mi trabajo que verlos sufrir un día más. El silencio volvió a la cocina, pero ya no era el silencio de la furia de Carlos. Era un silencio denso, cargado de una realidad humana que el dinero de Carlos no podía blindar. Él miró a los niños. Ya no eran intrusos abstractos, eran huérfanos, eran supervivientes, y estaban sentados en su piso de porcelanato italiano, mirándolo como si él fuera el ser más extraño del universo. Carlos se sintió acorralado. Su lógica empresarial le decía, despídela, es un riesgo, es un caos. Pero algo en su pecho, ese lugar vacío donde solía habitar su corazón antes de la tragedia, le impedía decir las palabras. «Vístelos», ordenó finalmente con voz ronca. «No pueden salir así a la calle. Hace frío». «Sí, señor». «Gracias, señor». Elena se apresuró a tomar las ropas viejas. «No», la detuvo Carlos. «Esa ropa no. Está sucia». Elena se quedó paralizada con una camiseta raída en la mano. «Pero no tengo otra cosa aquí, señor». Carlos miró alrededor, buscando una solución rápida para sacárselos de encima sin sentirse como un villano de película. Su mirada cayó sobre una bolsa de tintorería que había dejado sobre una silla al entrar. Dentro había camisetas suyas, blancas, básicas, de marca pero simples. «Usa esas», señaló la bolsa. «Córtalas, amárralas, no me importa. Pero no les pongas esa inmundicia encima después de haberlos lavado en mi cocina. Sería...» buscó la palabra. «Contraproducente». Elena miró la bolsa y luego a Carlos atónita. «Señor, esas camisetas cuestan más que...» «Es una orden, Elena», cortó él girando sobre sus talones. «Voy a estar en mi estudio. Tienes 20 minutos para desaparecer y llévate las toallas. No las quiero ver de nuevo». Carlos salió de la cocina por segunda vez, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Y lo que era peor, perdiendo el control de sí mismo. 20 minutos. Carlos miró el reloj de su muñeca, un Patek Philippe, que valía más que la casa donde probablemente vivía Elena. Habían pasado 18. Estaba de pie junto a la ventana del estudio, mirando hacia el jardín trasero, pero no veía los setos perfectamente podados ni la fuente de piedra. Veía su propio reflejo en el cristal y no le gustaba lo que veía. Un hombre solo en una casa demasiado grande. La confesión de Elena lo había golpeado más fuerte de lo que quería admitir. Morfina. Servicios infantiles.
palabras que pertenecían a un mundo de desesperación que él evitaba a toda costa. Él solucionaba problemas con cheques, pero no podía firmar un cheque para traer de vuelta a la hermana muerta de Elena. Oyó un ruido en el pasillo, pasos pequeños, arrastrados, y el susurro urgente de Elena. «Shh, caminen despacito, no toquen nada». La curiosidad, morbosa y traicionera, lo impulsó a salir al pasillo. Quería asegurarse de que se iban. Quería asegurarse de que su vida volvería a la normalidad en cuanto la puerta principal se cerrara. Salió del estudio y los vio. Estaban en el gran vestíbulo de entrada, bajo la inmensa lámpara de araña de cristal. Elena cargaba al más pequeño en brazos y llevaba una bolsa de plástico negra, presumiblemente con la ropa sucia y las toallas, colgada del hombro. Con la otra mano intentaba guiar a los otros dos, que caminaban torpemente envueltos en las camisetas de Carlos. Las camisetas les quedaban como túnicas gigantescas. Elena les había hecho nudos en los hombros para que no se les cayeran, y les llegaban hasta los tobillos. Parecían pequeños fantasmas o monjes en miniatura, perdidos en una catedral de mármol. La imagen era ridícula y al mismo tiempo desgarradora. Carlos carraspeó. El sonido retumbó en el vestíbulo como un trueno. Elena se congeló y giró lentamente. «Ya nos vamos, señor. Disculpe la demora». Sophie no encontraba su zapato y... «Espera», dijo Carlos. No sabía por qué lo dijo. Quizás porque vio que afuera, a través de los cristales laterales de la puerta, el cielo se había oscurecido y comenzaban a caer las primeras gotas de una tormenta de verano. Bajó los 3 escalones que separaban el nivel del estudio del vestíbulo. Se acercó a ellos, manteniendo una distancia segura, como si fueran radiactivos. «Está lloviendo», dijo, mirando hacia la puerta. «Sí, señor. Correremos hasta la parada del autobús». «Está cerca», dijo Elena, apretando al bebé contra su pecho. Se la veía agotada, ojerosa, una mujer al límite de sus fuerzas, sosteniendo el peso del mundo. Carlos miró los pies de los niños. Llevaban zapatillas de lona gastadas, algunas sin cordones. En 10 segundos estarían empapados y acababan de salir de un baño caliente. «Se van a enfermar», murmuró Carlos, más para sí mismo que para ella. «Son fuertes, señor». «Tienen que serlo», respondió Elena con una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. En ese momento, el niño que caminaba libre, el rubio, decidió que la espera era aburrida. Se soltó de la mano de Elena. «Mateo, no», susurró ella, incapaz de perseguirlo sin soltar al bebé o la bolsa. Mateo, con la camiseta de Carlos arrastrando por el suelo como una cola de novia, caminó directo hacia el dueño de la casa. Carlos se tensó. Vio venir al niño como si fuera una amenaza a su integridad física. «Quieto», dijo Carlos, levantando una mano. El niño no entendía de órdenes ejecutivas. Se detuvo justo frente a Carlos, mirándolo hacia arriba con el cuello torcido. Sus ojos azules eran claros, inquisitivos, sin rastro de miedo. Para Mateo, Carlos no era un millonario intimidante. Era solo un objeto grande y curioso en su camino. Mateo sonrió, mostrando unos pocos dientes de leche, y luego, perdiendo el equilibrio por el exceso de tela de la camiseta, se tambaleó hacia adelante. Carlos no se movió para atraparlo. Sus reflejos, usualmente agudos, estaban adormecidos por una extraña parálisis emocional. Mateo chocó contra la pierna de Carlos. El impacto fue suave. El niño se abrazó a la pierna del pantalón del traje de $5,000 para no caerse. Sus manos, todavía húmedas por el enjuague apresurado y quizás un poco pegajosas por algún dulce que Elena le hubiera dado para calmarlo, se aferraron a la tela fina. «¡Mateo!». Elena dejó la bolsa en el suelo con un golpe sordo y corrió hacia ellos. Lo siento mucho, señor». Llegó y arrancó al niño de la pierna de Carlos con un movimiento brusco, cargándolo en su cadera libre. «Perdóneme, por favor. No lo volverá a hacer». Elena estaba aterrorizada, esperando el grito, el despido fulminante. Pero Carlos no gritó. Bajó la vista hacia su pierna derecha. Allí, a la altura de la rodilla, había 2 manchas oscuras, perfectas huellas de manos pequeñas, húmedas y reales. Sintió la humedad traspasando la tela, tocando su piel. Fría, húmeda. El tiempo se detuvo de nuevo,
Pero esta vez no fue ira, fue un shock eléctrico que le recorrió la columna vertebral. Esa sensación, húmeda, pequeña, pegajosa, flashback sensorial. «Papá, mírame, jardín, aspersores». Un niño corriendo hacia él mientras él revisaba documentos. El niño se lanza a sus piernas. Él se molesta por el traje mojado, lo aparta. «Ahora no, Julián, papá está trabajando». 2 horas después, el silencio, la piscina, el cuerpo flotando. Carlos dejó de respirar. El vestíbulo de su mansión desapareció. El rostro de Elena, contorsionado por la disculpa, se volvió borroso. El sonido de la lluvia afuera se convirtió en el sonido de sirenas de ambulancia en su memoria. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que el corazón le fallaba, que se rompía físicamente en 2 mitades. Señor Carlos». La voz de Elena sonaba lejana, como si viniera del fondo de un túnel. Carlos retrocedió un paso, tambaleándose, casi tropezando con el primer escalón. Su rostro, habitualmente bronceado y saludable, se tornó de un color gris ceniza. Miró al niño, a Mateo, que lo miraba desde los brazos de Elena con la misma curiosidad inocente. Era él. No, no era él, pero era la misma vida, la misma energía vibrante que él había perdido, que él había empujado lejos porque estaba trabajando. «Váyanse», graznó Carlos. Su voz era irreconocible, un sonido estrangulado de puro dolor. «Váyanse ahora». No era una orden de jefe, era un grito de auxilio. Necesitaba que se fueran antes de que él se derrumbara por completo. Necesitaba que esa vida saliera de su casa para poder volver a su tumba de silencio. Elena, asustada por la reacción visceral y extraña de su patrón, no dudó. Sí, adiós, señor». Recogió la bolsa del suelo con dificultad, acomodó a los niños como pudo y abrió la puerta pesada. El viento y la lluvia entraron de golpe, mojando el mármol del vestíbulo. Salieron a la tormenta. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando a Carlos solo de nuevo. Carlos se quedó mirando la puerta cerrada. Luego miró la mancha en su pantalón. Cayó de rodillas en el vestíbulo, sin importarle el traje, sin importarle nada. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 5 años, un sollozo gutural, feo y doloroso, escapó de su garganta, resonando en la casa vacía como el aullido de un animal herido. El mármol estaba frío contra su mejilla, pero Carlos no se movió. El dolor en su pecho era físico, una garra de hierro que apretaba sus costillas hasta impedirle respirar. Cerró los ojos con fuerza, pero la oscuridad solo hizo que las imágenes fueran más nítidas. No veía el vestíbulo vacío de su mansión, veía el azul brillante y maldito de la piscina, veía el sol de aquella tarde de domingo de hace 5 años. Veía el patito de goma flotando a la deriva, mecido suavemente por el filtro del agua, solo, terriblemente solo. «Papá, mírame». La voz de Julián resonó en su cabeza, rebotando en las paredes de su cráneo, un eco fantasma. Carlos soltó un gemido, golpeando el suelo con el puño cerrado. 1 vez, 2 veces. El dolor en sus nudillos fue un alivio, una distracción necesaria del tormento interno. Un trueno sacudió los cimientos de la casa. El estruendo fue tan violento que las ventanas vibraron en sus marcos. El sonido trajo a Carlos de vuelta al presente con una brutalidad necesaria. Abrió los ojos. El silencio de la casa había sido reemplazado por el rugido furioso de la tormenta afuera. El viento aullaba como una bestia hambrienta, lanzando la lluvia contra las puertas de vidrio como si quisiera romperlas. Carlos se incorporó lentamente, sintiendo el peso de sus años y de su dolor. Su mirada se dirigió hacia la puerta principal, esa barrera de roble macizo que él mismo había cerrado hacía apenas unos minutos. «Váyanse». Su propia voz, distorsionada por la angustia, se repitió en su mente. Se puso de pie, tambaleándose. La realidad de lo que acababa de hacer lo golpeó más fuerte que el whisky. Había echado a 3 niños pequeños y a una mujer desesperada en medio de un diluvio. Niños que no tenían a dónde ir. Niños que estaban enfermos. Un niño que lo había mirado con los mismos ojos curiosos y confiados de su hijo muerto. «¿Qué he hecho?», susurró. Corrió hacia la ventana lateral del vestíbulo. La visibilidad era nula.
El cielo se había desplomado sobre la ciudad. Era una cortina gris y densa de agua y viento. Los árboles del jardín se doblaban peligrosamente. Si esos niños se enfermaban, si algo les pasaba por su culpa, sería como matarlo a Julián por segunda vez. La adrenalina inundó su sistema, borrando el alcohol y la autocompasión. Carlos no pensó. No buscó un paraguas. No buscó las llaves de sus autos deportivos. Giró el pomo de la puerta principal y la abrió de un tirón. El viento lo golpeó en la cara, empapándolo al instante. Su traje de diseñador, su camisa de seda, todo se arruinó en un segundo, pegándose a su piel. Salió corriendo hacia la entrada de vehículos, gritando contra el viento. ¡Elena! Nadie respondió. Solo el repiqueteo ensordecedor de la lluvia sobre el asfalto. Corrió hasta el portón eléctrico que estaba a unos 100 metros de la casa principal. El camino de piedra resbalaba, pero él no se detuvo. Sus zapatos de suela de cuero patinaban, y en un momento perdió el equilibrio, cayendo de rodillas sobre la grava afilada. Se rasgó el pantalón. Sintió la sangre caliente brotar de su rodilla, mezclándose con el agua helada. Se levantó de inmediato, ignorando el ardor. Llegó a la calle. Miró a la izquierda. Nada. Miró a la derecha, hacia donde sabía que estaba la parada del autobús, a 3 cuadras de distancia. Allí, a lo lejos, vio una mancha oscura, apenas visible entre la cortina de agua. Una figura pequeña y encorvada que avanzaba con una lentitud dolorosa contra el vendaval. ¡Elena!, gritó de nuevo con toda la fuerza de sus pulmones y echó a correr. El asfalto estaba inundado. El agua le llegaba a los tobillos. Carlos corrió como nunca había corrido en su vida, ni siquiera para cerrar el trato más importante de su carrera. Cada metro que avanzaba, la figura se hacía más clara. Elena luchaba por mantener el equilibrio. El viento empujaba la bolsa de basura que llevaba al hombro, haciéndola tambalear. Cubría las cabezas de los niños con su propio cuerpo, pero era inútil. Estaban a la intemperie. Carlos la alcanzó justo cuando ella tropezaba en el borde de la acera. La agarró del brazo antes de que cayera al suelo fangoso. Elena gritó, un sonido agudo de terror puro, pensando que era un asaltante. Se giró, protegiendo a los niños con un movimiento instintivo, lista para pelear. Cuando vio a Carlos, empapado, con el cabello pegado al rostro y los ojos desorbitados, su terror se transformó en confusión absoluta. «¿Señor Carlos?», gritó ella para hacerse oír sobre la lluvia. Los niños lloraban, un llanto desgarrador que se perdía en la tormenta. Carlos no perdió tiempo en explicaciones, no podía. Tenía un nudo en la garganta que no le dejaba hablar. Miró a Mateo, que estaba colgado del cuello de Elena, tiritando violentamente, con los labios morados. «¡Vuelvan!», rugió Carlos. No sonó como una invitación, sonó como una orden militar. Elena lo miró, paralizada. El agua corría por su cara como si fueran lágrimas infinitas. «¿Qué? ¡Que vuelvan a la casa! ¡Ahora!». Carlos agarró la bolsa de basura que Elena llevaba al hombro y se la arrancó, tirándola al suelo sin miramientos. Luego, sin pedir permiso, extendió los brazos y tomó a la niña, Sofía, que estaba aferrada a la pierna de Elena, intentando caminar. La niña estaba helada, pesaba tan poco. Carlos la apretó contra su pecho mojado, intentando transmitirle algo de calor, aunque él mismo estaba congelado. «Camine», le ordenó a Elena, señalando la mansión. «No me haga repetirlo». Elena, aturdida, asintió frenéticamente. Dio media vuelta y comenzó a correr de regreso hacia la casa, empujada por el viento y por la autoridad incuestionable de aquel hombre que minutos antes los había echado como a perros. El camino de regreso fue una pesadilla breve. Carlos sentía el cuerpecito de Sofía temblar contra él. La niña había dejado de llorar y ahora solo emitía pequeños gemidos. «Hipotermia», pensó Carlos con pánico. «Por favor, Dios, no». Llegaron al pórtico. Carlos tuvo que soltar a la niña un segundo para abrir la puerta pesada, que se había cerrado por el viento. Entraron tropezando. El silencio del vestíbulo los recibió de nuevo. Pero esta vez no era vacío. Estaba lleno de respiraciones agitadas y del sonido del agua goteando de sus cuerpos al suelo de mármol. Carlos cerró la puerta de una patada y echó el cerrojo, dejando fuera la furia de la naturaleza.
Se quedaron allí parados, un cuadro de miseria humana en un palacio de oro. Elena, con el bebé en un brazo, y Mateo de la mano, miraba a Carlos con una mezcla de miedo y esperanza. Carlos, con Sofía en brazos, respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando rítmicamente. Miró a la niña que sostenía. Ella lo miró de vuelta, con las pestañas pegadas por el agua. «Fío», susurró la niña. «Frío». Esa sola palabra rompió la última barrera de Carlos. «Al salón. Ahora». Carlos no esperó a ver si Elena obedecía. Caminó a zancadas hacia el gran salón principal, un espacio que parecía más un museo que una habitación, con su chimenea de gas de 3 metros de ancho y sus sofás de cuero blanco que nadie usaba nunca. Depositó a Sofía con cuidado en uno de los sofás, sin importarle que el agua manchara el cuero italiano impoluto. Se giró hacia la chimenea y presionó el botón de encendido en el panel de la pared. Las llamas artificiales, pero cálidas, cobraron vida al instante, rugiendo suavemente y comenzando a elevar la temperatura de la habitación. Elena entró detrás de él, quedándose parada en el borde de la alfombra persa, sin atreverse a pisarla con sus zapatos llenos de barro. «¡Entra, Elena! ¡Maldita sea, entra!», gritó Carlos, quitándose el saco empapado y tirándolo al suelo con frustración. «Olvídate de la alfombra, siéntalos cerca del fuego». Elena corrió y depositó a los niños en la alfombra, lo más cerca posible de las llamas. Comenzó a frotarles los brazos y las piernas frenéticamente. «Están helados, señor, están muy helados», decía ella, con la voz quebrada por el pánico. Carlos la observó un segundo, sintiéndose inútil de pie allí. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ser eficiente. Su mente empresarial buscó soluciones prácticas. «Quítales esa ropa mojada», ordenó. «Voy por mantas». Salió del salón y subió las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor punzante en su rodilla herida. Entró en su habitación principal. Fue directo a su cama y arrancó el edredón de plumas de ganso, una pieza enorme y pesada. Luego fue al armario y sacó 3 de sus batas de baño más gruesas. Bajó corriendo. Cuando regresó al salón, Elena ya había desnudado a los niños de nuevo. Estaban acurrucados juntos frente al fuego, piel contra piel, temblando. Carlos lanzó el edredón sobre ellos, cubriéndolos por completo, creando una pequeña cueva de calor. «Envuélvelos bien», dijo, lanzando las batas al lado de Elena. «Ponte una tú también, estás temblando». Elena lo miró, sorprendida por la oferta, pero no discutió. Se puso una de las batas grises de Carlos sobre su uniforme mojado. Le quedaba gigantesca, pero era seca y cálida. «Gracias», susurró sin mirarlo. Carlos no respondió. Se dirigió a la pequeña barra de bar que tenía en la esquina del salón. No buscó alcohol esta vez. Buscó el teléfono interno para llamar a la cocina, pero recordó que no había nadie más. Él estaba solo. Él tenía que hacerlo. «¿Tienen hambre?», preguntó bruscamente, dándole la espalda. Elena dudó. «No han comido desde el desayuno, señor. Solo un poco de pan». Carlos apretó los labios. Pan. Todo el día con un pedazo de pan. Y él había tirado media cena anoche porque estaba demasiado fría. La culpa volvió a pincharlo. «Voy a la cocina. No se muevan de aquí». Carlos fue a la cocina, el lugar donde todo había comenzado. El suelo seguía mojado y jabonoso. Las toallas que Elena había usado antes seguían allí. Todo parecía haber sucedido hace días, no minutos. Abrió el refrigerador masivo. Estaba lleno de comida gourmet, quesos franceses, caviar, sobras de un asado de primera. Nada apto para niños pequeños. Buscó en la despensa. Encontró una caja de galletas de avena y un cartón de leche. No sabía cocinar. Su difunta esposa, Marta, era la que cocinaba los domingos. Él solo sabía hacer café y cerrar negocios. Pero calentar leche no podía ser física nuclear. Vertió la leche en una olla y encendió la estufa de inducción. Mientras esperaba, se apoyó en la encimera y se miró las manos. Todavía temblaban. No por el frío, sino por la adrenalina. Había cruzado una línea. Había dejado entrar el caos en su vida de nuevo. Y lo más aterrador era que no quería que se fueran. No todavía.
El silencio de la casa, que antes era su refugio, ahora le parecía una amenaza. Cuando la leche estuvo tibia, la sirvió en 3 tazas grandes. Puso las galletas en un plato. Regresó al salón con la bandeja. La escena que encontró lo detuvo en seco. Los niños habían dejado de temblar. Estaban sentados bajo el edredón, con las cabezas asomando como tortugas curiosas, mirando el fuego, hipnotizados. Elena estaba sentada detrás de ellos, abrazándolos a los 3, balanceándose suavemente y tarareando una canción de cuna muy bajito. Era una imagen de paz doméstica tan potente que a Carlos le dolió mirarla. Le recordaba lo que había perdido. Le recordaba que su casa era un escenario, no un hogar. Entró haciendo ruido a propósito con los pies para romper el momento íntimo. Elena se detuvo y se enderezó, recuperando su postura de empleada sumisa. «Tomen», dijo Carlos, dejando la bandeja en la mesa de centro de cristal. Elena tomó una de las tazas y probó la leche antes de dársela al niño más pequeño. «Está perfecta. Gracias, señor». Los niños, al oler la comida, se lanzaron sobre las galletas con una voracidad que a Carlos le revolvió el estómago. Comían como si temieran que alguien se las fuera a quitar. Migajas cayeron sobre la alfombra de $10,000. Carlos vio caer las migajas y por primera vez en su vida no le importó. Se sentó en el sillón individual frente a ellos, manteniendo la distancia. Cruzó las piernas, pero la postura elegante se veía arruinada por su ropa mojada y su cabello desordenado. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Su voz sonaba ronca en la gran habitación. Elena levantó la vista, sorprendida por la pregunta personal. Limpió un rastro de leche de la boca de Mateo con la manga de la bata prestada. «El niño es Mateo», dijo, señalando al rubio que había abrazado la pierna de Carlos. El niño, al escuchar su nombre, sonrió con la boca llena de galleta. «La niña de los ojos grandes es Sofía, y el bebé, el más pequeño, es Lucas. Mateo, Sofía, Lucas, nombres comunes, nombres reales. Dejaron de ser los sobrinos o el problema». «Lucas tiene fiebre», dijo Carlos, observando al más pequeño. Sus mejillas estaban demasiado rojas y sus ojos vidriosos. «Sí». Elena suspiró, la angustia regresando a su rostro. La infección de la piel le dio fiebre. «Necesita antibióticos, pero la receta se quedó en... Bueno, no pude comprarla». Carlos se puso de pie de golpe. Elena se encogió esperando un regaño. «¿Dónde está la receta?», preguntó él. La perdí. Creo que se quedó en la bolsa que tiró usted afuera. Digo, que se cayó afuera». Carlos maldijo por lo bajo. Caminó hacia el ventanal. La tormenta seguía rugiendo. No podía salir a buscar un papel mojado en la oscuridad, y las farmacias no venderían antibióticos sin receta. Se giró hacia ellos. Lucas había dejado de comer y recostaba su cabeza caliente contra el pecho de Elena, cerrando los ojos. «Tengo un médico privado, el doctor Arriaga», dijo Carlos. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, rezando para que no se hubiera arruinado con el agua. La pantalla se encendió. Tenía señal. «Vendrá aquí, ahora». Elena abrió los ojos como platos. «Señor, no puedo pagar un médico privado. Usted sabe que...» «Cállate, Elena», la interrumpió Carlos, pero esta vez no había veneno en su voz. Había cansancio. Marcó el número. «No te estoy cobrando. Es por la seguridad laboral. No puedo tener gente enferma en mi casa». Era una mentira piadosa, una excusa para mantener su armadura de hombre duro. Elena lo sabía, Carlos lo sabía, pero ambos decidieron aceptarla. Carlos se llevó el teléfono a la oreja mientras observaba a los 3 niños acurrucados en su salón. «Doctor, soy Carlos». «Sí, es una emergencia. Necesito que venga a la mansión». «No, no soy yo. Es un niño. Fiebre alta. Traiga antibióticos pediátricos. No me importa la tormenta, Arriaga. Le pagaré el triple. Venga ahora». Colgó el teléfono y miró a Elena. Ella lo miraba con una expresión que él no pudo descifrar. No era miedo, no era sumisión, era gratitud pura, desnuda, abrumadora. «Gracias», articuló ella sin sonido. Carlos asintió bruscamente y se apartó la mirada, incómodo. Se sentía extraño en su propia piel. Sentía que el hielo que había recubierto su corazón durante 5 años comenzaba a derretirse, y el proceso
Era doloroso. Quemaba. Se acercó a la chimenea para calentarse las manos, dándoles la espalda. «Se quedarán aquí esta noche», dijo al fuego. «Mañana veremos qué hacer, pero no pueden volver a ese lugar sin agua». Detrás de él solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración tranquila de los niños. Era una tregua frágil en medio de la tormenta. Pero Carlos sabía, con un instinto que le erizaba la piel, que la paz no duraría. Miró el reloj sobre la repisa. Las 7 de la noche. Sofía, su prometida, tenía llaves de la casa y odiaba las sorpresas, especialmente las sorpresas que ensuciaban las alfombras y olían a pobreza. Carlos cerró los ojos, preparándose para la segunda tormenta que estaba por llegar. El crepitar del fuego en la chimenea había logrado lo imposible: dormir a los niños. Lucas, vencido por la fiebre y el calor del edredón, roncaba suavemente con la boca abierta, una pequeña mancha de leche en la comisura de sus labios. Mateo y Sofía se habían quedado dormidos uno contra el otro, un nudo de extremidades envueltas en las batas de baño grises que les quedaban enormes. Elena, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra el sofá, luchaba por mantener los ojos abiertos, vigilando el pecho de Lucas para asegurarse de que seguía respirando bien. Carlos observaba la escena desde el sillón, con una copa de agua en la mano que no había bebido. El silencio en la casa ya no era opresivo. Tenía una cualidad densa y cálida, casi humana. Por primera vez en años, la mansión no parecía un mausoleo de diseño, sino un refugio. Miró el reloj. El doctor Arriaga debería estar por llegar. Entonces, el sonido que Carlos temía cortó el aire. No fue el timbre. Fue el sonido metálico y seguro de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. El clac resonó en el vestíbulo y llegó hasta el salón como un disparo de advertencia. Carlos se tensó, derramando un poco de agua sobre su mano. Elena, con el instinto de una presa que escucha al depredador, se enderezó de golpe, despertando a medias a Mateo. «¡Carlos! ¡Amor!». La voz femenina resonó desde la entrada. Era una voz aguda, educada, pero con ese tono imperioso de alguien que nunca ha tenido que pedir permiso para nada. ¡Qué clima espantoso! El portero tuvo que venir con el paraguas hasta el coche. Mis zapatos Jimmy Choo están... El sonido de los tacones de aguja golpeando el mármol se acercó rápidamente. «¿Carlos? ¿Por qué están todas las luces apagadas?». Elena miró a Carlos con pánico absoluto. Se llevó las manos al pecho, ajustándose la bata de hombre que llevaba puesta, consciente de repente de lo absurda que debía verse. La empleada doméstica, vestida con la ropa de su patrón, sentada en la alfombra de $10,000 con 3 niños sucios. «Quédate aquí», ordenó Carlos en un susurro áspero. Se puso de pie para interceptarla, pero fue demasiado lento. Sofía apareció en el arco de entrada del salón. Era la imagen de la perfección manufacturada, rubia, alta, enfundada en un vestido de cóctel rojo sangre que contrastaba violentamente con la palidez de la tormenta exterior. Su maquillaje estaba impecable, ni una pestaña fuera de lugar. Llevaba una bolsa de regalo plateada en una mano y una botella de champán en la otra. Se detuvo en seco. La sonrisa de saludo se congeló en sus labios pintados de rojo mate. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, recorrieron la habitación. Primero vieron el fuego encendido, que Carlos nunca usaba. Luego vieron las migajas de galleta en la alfombra persa. Luego vieron las toallas húmedas tiradas en una silla de diseño. Y finalmente vieron a Elena y a los 3 bultos bajo el edredón. La botella de champán resbaló de los dedos de Sofía. No se rompió gracias a la alfombra gruesa, pero aterrizó con un golpe sordo que hizo que el bebé, Lucas, se despertara llorando de inmediato. «¿Qué demonios es esto?», susurró Sofía. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una indignación tan pura que parecía vibrar. Carlos dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el grupo en el suelo. «Sofía, espera, puedo explicarlo». «¿Explicarlo?». Sofía levantó la vista hacia él. Su mirada era hielo puro. Luego miró a Elena, que se había puesto de pie torpemente, intentando calmar al bebé que lloraba. «¿Esa es tu empleada? ¿Por qué lleva puesta tu bata?
¿Y qué son esas cosas en mi alfombra? Señaló a los niños como si fueran ratas que hubieran entrado por una alcantarilla. Son niños, Sofía, dijo Carlos, su voz endureciéndose. No le gustó el tono, no le gustó la mueca de asco en la cara de la mujer con la que supuestamente iba a casarse. Ya veo que son niños, escupió ella dando un paso dentro del salón, sus tacones clavándose en el suelo. Pero huelen a perro mojado. Mira el suelo, Carlos, hay barro, barro en la alfombra de seda que trajimos de Estambul. Elena, con la cabeza baja y el rostro ardiendo de vergüenza, intentó hablar. Señora, disculpe, fue una emergencia. Tú te callas, gritó Sofía, girándose hacia ella con una violencia que hizo que Mateo y Sofía, la niña, se escondieran detrás de las piernas de su tía. No te he dado permiso para hablarme. Eres el servicio. Tu trabajo es limpiar la mierda, no traerla a la sala de estar. ¡Basta! El grito de Carlos fue tan fuerte que incluso Sofía retrocedió un paso sorprendida. Carlos nunca gritaba. Carlos era control, frialdad, sarcasmo, pero ahora tenía las venas del cuello marcadas y los puños apretados. No le hables así, dijo Carlos bajando el tono, pero manteniendo la intensidad. Tuvieron una emergencia. Hubo una inundación en su barrio. Los niños estaban enfermos y a la intemperie. Casi mueren de hipotermia allá afuera. Sofía lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Soltó una risa incrédula, corta y cruel. ¿Y? Preguntó ella, encogiéndose de hombros. Carlos, por el amor de Dios, hay albergues para eso. Hay hospitales públicos. ¿Desde cuándo tu casa es la Cruz Roja? Caminó hacia el sofá y miró con repulsión la mancha de agua donde Carlos había sentado a la niña. Has arruinado el cuero, dijo, pasando un dedo por la mancha. ¿Sabes cuánto va a costar restaurar esto? Y todo para jugar al buen samaritano con esta gente. Esta gente son seres humanos, Sofía. Carlos se sintió ridículo diciendo algo tan obvio, pero la desconexión de ella era total. Son un riesgo, replicó ella al instante recuperando su compostura de abogada corporativa. ¿Y si roban algo? ¿Y si tienen piojos? Carlos, mira a ese niño, tiene costras en la cara. Es insalubre. Sácalos de aquí ahora mismo. En ese momento, la niña pequeña, la otra Sofía, se asomó tímidamente detrás de la bata de Elena. Tenía los ojos rojos de llorar por los gritos. Vio la bolsa plateada de regalo que la mujer rubia había dejado caer junto con el champán. Brillaba con la luz del fuego. La niña dio un paso vacilante hacia el brillo. «¡No toques eso!», chilló la mujer adulta, lanzándose hacia adelante como una cobra. La niña retrocedió, aterrorizada, tropezando con sus propios pies y cayendo de nalgas sobre la alfombra. «Es un reloj de 5.000 euros para Carlos, mocosa sucia», gritó Sofía, recogiendo la bolsa y sacudiéndola para ver si estaba dañada. «Tus manos llenas de gérmenes no deben ni acercarse». Elena soltó al bebé en el sofá y se lanzó hacia su sobrina, abrazándola protectoramente, mirando a Sofía con una mezcla de terror y odio. «No le grite», dijo Elena temblando. «Es solo una bebé. No sabe lo que es el dinero». «Pues debería aprender», Sofía se irguió, alisándose el vestido. «Porque en este mundo, si no tienes dinero, no existes, y ustedes claramente no existen en mi mundo». Se giró hacia Carlos, cruzándose de brazos, esperando que él pusiera orden, esperando que él fuera el Carlos de siempre, el que despedía a la gente por llegar 5 minutos tarde, el que odiaba las manchas, el que valoraba los objetos por encima de las personas. «Bien, Carlos», dijo ella golpeando el suelo con el pie, «ya me has oído. Llama a seguridad, que lo saquen, y luego llama a una empresa de limpieza industrial. No pienso sentarme en este salón hasta que lo desinfecten con cloro». Carlos miró a Sofía. Realmente la miró. Vio la belleza fría, la arrogancia, el vacío detrás de los ojos azules, y luego miró a la niña en el suelo, llorando en silencio en los brazos de su tía. Algo se rompió definitivamente dentro de él. El contrato invisible que tenía con su vida anterior se hizo pedazos. «No», dijo Carlos. Sofía parpadeó. «Perdón, creo que no te escuché bien por el ruido de la lluvia». «He dicho que no», repitió Carlos con una calma que era más peligrosa que sus gritos. «No se van a ir, no esta noche.
El niño tiene fiebre y el doctor Arriaga está en camino. La boca de Sofía se abrió en una «Oh» perfecta. ¿Llamaste a Arriaga, a tu médico personal, para atender al hijo de la sirvienta? Su voz subió una octava. ¿Te has vuelto loco? ¿Es eso? ¿Te dio un derrame cerebral? Es lo correcto, Sofía. Lo correcto es mantener tu estatus, explotó ella perdiendo los estribos. Lo correcto es no mezclarte con la basura. Me das vergüenza, Carlos. Si mis amigos del club te vieran ahora sirviendo leche caliente a unos indigentes en tu salón... Si tus amigos del club son como tú, me importa un carajo lo que piensen. Cortó él. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Solo el fuego se atrevía a hacer ruido. Sofía se quedó quieta procesando el insulto. Su rostro, habitualmente pálido, se tiñó de un rojo furioso que hacía juego con su vestido. Respiró hondo por la nariz, inflando las aletas nasales, tratando de recuperar el control. Sabía que los gritos no funcionaban con Carlos. Necesitaba otra táctica, la manipulación fría, el ultimátum. Caminó lentamente hacia él, invadiendo su espacio personal, ignorando deliberadamente a Elena y a los niños como si fueran muebles viejos que estorbaban. Puso una mano con manicura perfecta sobre el pecho de Carlos, justo sobre la camisa húmeda que se le pegaba a la piel. Hizo una mueca de asco al sentir la humedad, pero no retiró la mano. «Carlos, mi amor», dijo, bajando la voz a un tono que pretendía ser seductor, pero que sonaba metálico. «Estás estresado. Lo entiendo. El negocio de la fusión con los japoneses te tiene al límite. No estás pensando con claridad». Acarició la solapa de su camisa, sus ojos clavados en los de él. «Mira a tu alrededor. Esto no eres tú. Tú eres orden. Tú eres excelencia. Esta mujer...» Hizo un gesto despectivo con la cabeza hacia Elena sin mirarla. «Es una oportunista. Está usando a esos niños para darte lástima. Es el truco más viejo del mundo. Y tú, que eres el hombre más inteligente que conozco, estás cayendo en la trampa. Tienen hambre, Sofía. No es un truco», dijo Carlos, apartando la mano de ella de su pecho con suavidad, pero con firmeza. Sofía endureció la mandíbula al ser rechazada. «Son problemas de pobres, Carlos. Siempre tienen hambre, siempre están enfermos, siempre tienen una historia triste. Si les das la mano, te agarran el brazo. Mañana querrán dinero. Pasado mañana querrán vivir aquí. ¿Quieres eso? ¿Quieres que tu casa se convierta en un refugio comunitario?» Se acercó más, bajando la voz a un susurro venenoso. «¿Qué crees que dirán los inversores si se enteran? ¿Qué dirá la prensa? El magnate del acero pierde la cabeza y convierte su mansión en una guardería. Las acciones bajarán. Tu reputación de hombre duro se irá al diablo». Carlos sintió la presión. Sofía sabía dónde golpear. Conocía sus miedos. El fracaso, la pérdida de control, el juicio público. Por un segundo, la duda se filtró en su mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Elena estaba exagerando? Miró de reojo a Elena. Ella no estaba prestando atención a la conversación. Estaba meciendo a Lucas, besándole la frente sudorosa con una devoción que el dinero no podía comprar. No, no era un truco, era desesperación real, y él, por primera vez, tenía el poder de arreglar algo real, no solo números en una pantalla. «No me importa la prensa», dijo Carlos. Sofía retrocedió un paso como si la hubiera abofeteado. Sus ojos se entrecerraron. Se acabó la seducción, se acabó la diplomacia. «Bien, entonces hablemos claro», dijo ella, su voz cortante como un bisturí. «No voy a vivir en una casa donde el servicio tiene privilegios de familia. No voy a compartir mi techo con niños sarnosos que tocan mis cosas». Se giró hacia Elena y la señaló con un dedo acusador. «Quiero que la despidas. Ahora mismo». Elena levantó la cabeza, aterrorizada. Apretó a los niños contra ella. «Señora, por favor, tú cállate», ladró Sofía y luego volvió a mirar a Carlos. «Despídela, tírales unos billetes si quieres para calmar tu conciencia, pero échalos a la calle. Quiero esta casa vacía y limpia en una hora». «Oh», dejó la amenaza en el aire, saboreando el poder del momento. «¿O qué?», preguntó Carlos desafiante. «¿O se cancela la boda?», dijo Sofía con frialdad.
Y no solo la boda, Carlos. Sabes que mi padre es el socio mayoritario en la fusión. Si yo salgo por esa puerta hoy, humillada por una sirvienta, mi padre retira el capital mañana a primera hora. Perderás el contrato, perderás millones. El salón quedó en silencio. Era un jaque mate, o eso creía Sofía. Carlos la miró, pensó en el contrato, meses de trabajo, millones de dólares, el futuro de su empresa. Todo pendía de un hilo, todo dependía de que él hiciera lo lógico, sacrificar a la peona para salvar al rey. Miró a Mateo. El niño rubio lo miraba con los ojos muy abiertos, chupándose el dedo, ajeno a que su destino se estaba decidiendo en una negociación de alto nivel. Carlos sintió una calma extraña. La calma de quien ya no tiene nada que perder porque se da cuenta de que lo que tenía no valía nada. «Hazlo», dijo Carlos. Sofía parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Llama a tu padre. Dile que cancele la fusión. Dile que la boda se cancela». Carlos dio un paso hacia ella, creciendo en estatura. «No voy a echar a unos niños enfermos a la tormenta para proteger tu ego o mi cuenta bancaria. Si ese es el precio, Sofía, entonces eres demasiado cara para mí». El rostro de Sofía se descompuso. La máscara de perfección se agrietó, revelando una furia fea y retorcida. «Te vas a arrepentir de esto, imbécil», gritó, su voz perdiendo toda elegancia. «Vas a venir arrastrándote, lo vas a perder todo». «Vete de mi casa», dijo Carlos, señalando la puerta, «y llévate tu champán. Aquí no tenemos nada que celebrar contigo». Sofía soltó un grito de frustración, agarró su bolso de marca, dio media vuelta y caminó hacia la salida, sus tacones golpeando el suelo con furia. Al pasar junto a Elena, hizo un amago de patearla, pero se contuvo al ver la mirada asesina de Carlos. «Son unas ratas», sisó ella. «Y tú eres el rey de las ratas». Salió del salón. Segundos después, la puerta principal se cerró con un portazo que hizo temblar los cristales. El silencio volvió, pero esta vez Carlos sintió que podía respirar. Se sentía ligero, mareado, aterrorizado, pero vivo. Elena lo miraba desde el suelo, con lágrimas en los ojos, como si estuviera viendo a un ángel vengador. «Señor, usted, ella, el contrato», balbuceó, entendiendo vagamente la magnitud de lo que acababa de pasar. «No importa», dijo Carlos, dejándose caer en el sofá, agotado. Se pasó las manos por la cara. «No importa nada de eso». En ese momento, el timbre sonó de nuevo. Un sonido suave y melodioso, muy diferente al portazo anterior. Carlos se levantó, sintiendo el cansancio en los huesos. «Debe ser el médico», dijo. Fue a abrir. Efectivamente, era el doctor Arriaga, un hombre mayor con gafas y un maletín de cuero gastado, sacudiendo su paraguas en el pórtico. «Vaya noche para enfermarse, Carlos», dijo el médico entrando. «¿Dónde está el paciente?» Carlos lo guió al salón. El médico examinó a Lucas rápidamente, con movimientos profesionales y suaves. Elena observaba cada movimiento, conteniendo el aliento. «Tiene una infección cutánea que se ha complicado un poco y un principio de bronquitis», diagnosticó Arriaga, guardando el estetoscopio. «Nada que unos buenos antibióticos y descanso en un lugar seco no curen. Le pondré una inyección para bajar la fiebre ahora mismo». Mientras el médico preparaba la jeringa, el teléfono móvil de Carlos comenzó a vibrar en la mesa de centro. Carlos lo miró. Era su socio, el padre de Sofía. Lo dejó sonar. Una vez, 2 veces, a la tercera lo apagó. «Señor», dijo Elena tímidamente mientras el médico atendía al bebé, «usted tiene que contestar. Es su vida. No puede tirarlo todo por nosotros. Nosotros podemos irnos a un albergue mañana. Ya hizo demasiado». Carlos miró al bebé, que lloró un poco con el pinchazo y luego se calmó en brazos de Elena. Miró el fuego. Miró su casa, que por fin tenía algo de calor. «Mi vida estaba vacía, Elena», dijo Carlos en voz baja. «Solo estaba llena de cosas». El médico terminó, dejó unos frascos de jarabe y pastillas sobre la mesa y le dio unas instrucciones precisas a Elena. Carlos lo acompañó a la puerta. «Gracias por venir, Jorge». «No hay de qué». «Pero Carlos...» El médico se detuvo en el umbral mirando a su viejo amigo. «Tienes mala cara, y no hablo de la lluvia. ¿Estás bien?» «Mejor que nunca», mintió Carlos. O tal vez no era mentira. Cerró la puerta y regresó al salón.
Los niños se habían vuelto a dormir. Elena estaba acomodando las mantas. «Señor Carlos», empezó ella, «ve a dormir, Elena. Hay habitaciones de sobra en el piso de arriba. Lleva a los niños a la habitación de huéspedes, la azul. Tiene calefacción propia». «Pero mañana», la cortó él. «Mañana nos preocupamos por el resto. Hoy solo descansa». Elena asintió, con los ojos llenos de gratitud. Cargó a Lucas, despertó suavemente a Mateo y Sofía, y comenzó el lento ascenso por las escaleras hacia el lujo que nunca habían imaginado. Carlos se quedó solo en el salón. El fuego se estaba consumiendo. Se sirvió, finalmente, esa copa de whisky. Se sentó frente a las brasas moribundas. Había salvado a los niños, había echado a la bruja, había desafiado al sistema, se sentía un héroe. Pero el destino tenía preparado un golpe más cruel. Un golpe que no vendría de fuera, sino de su propia distracción. Mientras Carlos bebía su whisky, su teléfono fijo, la línea privada que solo tenían emergencias de la empresa, comenzó a parpadear en rojo en el escritorio del estudio. Carlos no lo vio. Estaba demasiado ocupado sintiéndose bien consigo mismo. Y en ese teléfono, un mensaje de voz automático se estaba grabando. Un mensaje de la seguridad de la planta industrial. Un mensaje sobre un fallo catastrófico en los hornos que requería su presencia inmediata, o todo explotaría. Carlos apuró su trago, ajeno a que la noche apenas comenzaba y que su sacrificio estaba a punto de exigirle mucho más que una simple discusión con su prometida. Tenía que salir, y al dejar la casa sola, dejaría la puerta abierta para que el mal regresara. Se levantó para irse a dormir, pero el zumbido insistente del teléfono en el estudio finalmente llegó a sus oídos. Carlos suspiró y caminó hacia el despacho. «¿Sí?», contestó irritado. La voz al otro lado era puro pánico. «Señor Carlos, tiene que venir a la planta. Hubo un sabotaje en el sistema de enfriamiento. Es código rojo». Carlos palideció. «Sabotaje». El padre de Sofía no había perdido tiempo. «Voy para allá», dijo, colgando el teléfono. Miró hacia las escaleras. Elena y los niños dormían. Estaban seguros. Sofía se había ido. La casa era una fortaleza. Solo tardaría un par de horas. Tomó las llaves de su coche, agarró una chaqueta seca y salió a la tormenta de nuevo, convencido de que dejaba a su nueva familia a salvo. No sabía que Sofía no se había ido a casa. Sofía estaba en su coche, aparcado a una calle de distancia, con las luces apagadas, viendo cómo el deportivo de Carlos salía del garaje y se alejaba bajo la lluvia. «Ahora», susurró ella, marcando un número en su teléfono. «Está sola, trae a los de seguridad privada. Vamos a sacar la basura». El calor bajo el edredón de plumas era un lujo que Elena nunca había conocido. Por primera vez en meses, su cuerpo dejó de estar en estado de alerta constante. El ritmo suave de la respiración de Lucas, libre de esa tos rasposa gracias a la medicina, actuaba como un sedante. Mateo y Sofía dormían profundamente a sus lados, hundidos en los colchones de la habitación de huéspedes, como si fueran arenas movedizas de algodón. Fuera, la tormenta seguía golpeando los cristales, pero dentro, en esa habitación azul pálido, reinaba una paz sagrada, hasta que la puerta se abrió de golpe. No fue una apertura sigilosa, fue una invasión. La luz del pasillo irrumpió como una lanza, cegando a Elena, quien se despertó sobresaltada, con el corazón golpeándole la garganta. Antes de que pudiera enfocar la vista, las luces del techo de la habitación se encendieron con una intensidad clínica y dolorosa. «¡Arriba!», la voz cortó el aire, aguda y venenosa. Elena parpadeó, protegiéndose los ojos con la mano. Al pie de la cama estaba Sofía. Ya no llevaba el vestido rojo. Ahora vestía un impermeable de diseñador negro y botas altas de cuero, como una generala lista para la ejecución. Pero lo más aterrador no era ella. Eran los dos hombres que estaban detrás, macizos, vestidos con uniformes oscuros de seguridad privada, con rostros inexpresivos y manos enguantadas. «¿Qué? ¿Señora?» Elena intentó incorporarse, pero el pánico la paralizó al ver a los hombres avanzar hacia la cama. «He dicho arriba», repitió Sofía, consultando su reloj con impaciencia. «Tienen 2 minutos para desaparecer de mi vista». «Pero el señor Carlos...»
Él dijo, balbuceó Elena, buscando instintivamente a los niños bajo las mantas para protegerlos. Sofía soltó una carcajada seca que heló la sangre de Elena. «¿Carlos? ¿De verdad eres tan ingenua?» Sofía dio un paso hacia la cama, inclinándose sobre ella con una sonrisa cruel. «Carlos se fue, querida. Salió huyendo. No soportaba el olor a pobreza en su casa, pero es demasiado cobarde para echarlos él mismo. Por eso me llamó a mí, para sacar la basura». «Eso no es cierto», susurró Elena, aunque la duda se clavó en su pecho como una espina. Carlos se había ido. Eso era verdad. Ella había oído el coche. «¡Sáquenlos!», ordenó Sofía a los guardias, perdiendo la paciencia. Uno de los guardias avanzó y arrancó el edredón de un tirón violento. El aire frío de la habitación golpeó a los niños dormidos. Mateo se despertó gritando al sentir las manos enguantadas del hombre agarrándolo por el brazo. «¡No, suéltelo!», gritó Elena, saltando de la cama como una leona. Intentó golpear al guardia, pero el otro hombre la interceptó, sujetándola de los brazos con una fuerza que le hizo daño. «¡Mamá, Elena!», chilló Sofía, la niña, aterrorizada al ver a los extraños. Lucas comenzó a llorar, un llanto agudo y febril que taladraba los oídos. «¡Cállenlos!», gritó la prometida de Carlos, tapándose los oídos con asco. «Llévenselos afuera, ahora». «Están enfermos», suplicó Elena, luchando inútilmente contra el agarre del guardia. «Por favor, señora, solo hasta mañana. Está lloviendo a cántaros. El bebé tiene neumonía». «No es mi problema», dijo Sofía con frialdad absoluta. Caminó hacia la mesita de noche, donde Elena había dejado los medicamentos que el doctor Arriaga había traído. Tomó los frascos de antibióticos y el jarabe. Elena la miró con esperanza, pensando que se los daría. Sofía caminó hacia el baño de la suite, y Elena oyó el sonido inconfundible de las medicinas siendo tiradas por el inodoro, seguido de la descarga del agua. «¡No!». El grito de Elena fue desgarrador. Sofía regresó, secándose las manos como si hubiera tocado algo sucio. «No quiero que tengan excusas para volver», dijo. Y hablando de volver, se acercó a Elena, que seguía forcejeando mientras los guardias arrastraban a los niños que pataleaban y lloraban hacia el pasillo. Sofía agarró la barbilla de Elena y la obligó a mirarla a los ojos. «Escúchame bien, muerta de hambre. Si vuelves a acercarte a esta casa, o a Carlos, o a su empresa, tengo un brazalete de diamantes en mi bolso. Diré que me lo robaste. Diré que entraste a robar y que amenazaste a los niños. Con mis abogados y tus antecedentes de pobreza, te pudrirás en la cárcel y a esos bastardos los mandarán a orfanatos separados en la otra punta del país. ¿Me has entendido?». Elena dejó de luchar. El terror a perder a los niños, a que se los llevaran los servicios sociales, fue más fuerte que cualquier otra cosa. Asintió, temblando, con las lágrimas corriendo por su cara. «Bien», Sofía soltó su cara con desprecio. Largo. El descenso por las escaleras fue una pesadilla borrosa. Los guardias no fueron amables. Empujaron a Elena y arrastraron a los niños, que tropezaban con las batas gigantes que todavía llevaban puestas. No les dejaron ponerse sus zapatillas. No les dejaron tomar nada. Llegaron al vestíbulo. La puerta principal estaba abierta. La tormenta había empeorado. El viento aullaba como si el mundo se estuviera acabando. «¡Fuera!», ordenó el guardia, empujando a Elena hacia la oscuridad. Ella cayó de rodillas sobre el pórtico mojado, raspándose las piernas. Los niños fueron empujados detrás de ella. Mateo cayó sobre un charco. Lucas, en brazos de Elena, gritaba sin consuelo. Sofía apareció en el umbral, iluminada por la luz cálida del interior de la casa, segura, seca y poderosa. «Y no olviden esto», dijo Sofía. Lanzó algo al aire. Las batas de baño. No, no eran las batas que llevaban puestas, eran sus ropas viejas y sucias, hechas un ovillo. «Quítense las batas de mi prometido», chilló Sofía sobre el viento. «Déjenlas ahí, no quiero que roben ni un hilo de esta casa». Elena, tiritando violentamente, tuvo que desnudar a los niños bajo la lluvia helada, quitándoles las batas de felpa caliente para ponerles sus harapos húmedos y fríos. Fue la humillación final. Fue un acto de crueldad tan innecesario que le robó el aliento.
Los niños lloraban de frío al instante. El agua les empapó el cabello y la piel en segundos. ¡Largo!, gritó Sofía una última vez. La puerta de roble macizo se cerró con un estruendo definitivo. El sonido del cerrojo echándose fue como el sonido de una lápida cayendo. Elena se quedó allí, bajo el diluvio, con 3 niños llorando y enfermos, mirando la casa que por unas horas había sido un hogar. No tenía teléfono, no tenía dinero, no tenía medicinas, y creía con el corazón roto que el hombre que los había salvado los había traicionado. Agarró a Lucas, tomó la mano de Mateo y Sofía y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la calle, sin rumbo, guiada solo por la desesperación de encontrar un techo, cualquier techo, antes de que el frío los matara. Dentro de la casa, Sofía se quitó el impermeable mojado, sacó su teléfono. «Equipo de limpieza», dijo al contestar. «Entren, quiero que esta casa huela a cloro y lavanda antes de que el señor regrese. Borren cualquier huella, quemen las sábanas de la habitación de huéspedes. Que no quede ni rastro de que estuvieron aquí». Eran las 3 de la madrugada cuando los faros del Deportivo de Carlos cortaron la oscuridad de la carretera de acceso. Venía agotado, con los ojos rojos por el humo de la planta y la tensión. El sabotaje había sido real. Alguien había manipulado las válvulas de presión. Había tardado horas en estabilizar el sistema y evitar una catástrofe que habría costado vidas y millones. Pero durante todo ese tiempo, mientras gritaba órdenes a los ingenieros y revisaba planos, una sola imagen mantenía su mente anclada. 3 niños durmiendo frente a su chimenea. Había conducido de vuelta violando todos los límites de velocidad. Necesitaba verlos, necesitaba asegurarse de que estaban bien. Una extraña ansiedad le oprimía el pecho, un presentimiento oscuro que no podía sacudirse. Había intentado llamar al teléfono fijo de la casa 3 veces, pero nadie había contestado. «Deben estar durmiendo», se dijo a sí mismo. Elena no contestaría el teléfono del patrón. El portón eléctrico se abrió lentamente. Carlos entró con el coche, aparcando de cualquier manera frente a la entrada. La lluvia había cesado, dejando un silencio húmedo y pesado en el aire. Salió del coche y corrió hacia la puerta. Al meter la llave, notó algo extraño. La alfombra del pórtico no estaba, había sido retirada. Entró. «Elena», llamó en voz baja, para no despertar a los niños si dormían. Su voz rebotó en el vestíbulo. El eco era diferente, vacío, frunció el ceño. El aire olía fuerte, no olía a leña quemada ni a lluvia, olía a productos químicos, a limón sintético y cloro industrial, un olor aséptico que le picó en la nariz. Caminó hacia el salón. Estaba impecable, demasiado impecable. La alfombra persa había desaparecido. Los sofás de cuero brillaban recién pulidos. La chimenea estaba limpia, sin rastro de cenizas, como si nunca se hubiera encendido. El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza, un tambor de guerra en sus oídos. «Elena», repitió, esta vez más fuerte. Subió las escaleras corriendo, saltándose los escalones de 2 en 2. El dolor en su rodilla herida era agudo, pero lo ignoró. Llegó al pasillo del 2.º piso. La puerta de la habitación de huéspedes estaba abierta. Entró y se detuvo en seco. La cama estaba desnuda, solo el colchón pelado. No había sábanas, ni almohadas, ni edredón. No había rastro de las bolsas de ropa, ni de los juguetes improvisados, ni de las medicinas en la mesita de noche. Estaba vacío, clínicamente vacío. «No», susurró Carlos. Retrocedió al pasillo y corrió a su propia habitación. Quizás se habían asustado y movido allí. Nada. Fue a la cocina. Nada. La casa estaba desierta. Era como si Elena y los niños nunca hubieran existido, como si hubieran sido una alucinación producto del estrés. Pero Carlos sabía que no estaba loco. Recordaba el peso de la niña en sus brazos, recordaba las huellas húmedas en su pantalón. Bajó a la cocina, desesperado, buscando una nota, una señal. Todo brillaba bajo las luces LED. El fregadero, donde los había encontrado bañándose, estaba seco y pulido. Entonces lo vio. El equipo de limpieza había sido eficiente, pero no perfecto. O quizás el destino había querido dejarle una pista cruel.
Cerca de la puerta de servicio que daba al garaje, el cubo de basura inteligente estaba ligeramente abierto, trabado por algo que impedía que la tapa cerrara herméticamente. Carlos se acercó, sintiendo que las piernas le fallaban. Levantó la tapa con mano temblorosa. Allí, encima de un montón de toallas de papel, empapadas en cloro y restos de ceniza barrida, estaba el patito de goma. El juguete amarillo, con su pico despintado, yacía de costado entre la basura. Parecía mirarlo con su ojo pintado, una acusación silenciosa. Junto al pato, vio algo que le hizo detener el corazón, los frascos de medicina vacíos. No, no vacíos, llenos pero rotos. Alguien los había aplastado antes de tirarlos. Carlos sacó el patito de la basura, lo apretó en su puño hasta que el plástico chilló. Entendió todo en un segundo. La limpieza extrema, el olor a cloro, la desaparición total. Sofía. La ira que sintió no fue caliente como la primera vez. Fue fría. Fue un glaciar desprendiéndose dentro de su alma. Ella había aprovechado su ausencia. Había esperado a que él saliera para atacar a los más débiles. Miró el patito en su mano. Imaginó a los niños siendo arrastrados fuera de la cama. Imaginó a Elena intentando protegerlos. Y él no había estado allí. Él, que se creía el protector, el hombre de negocios que controlaba todo, había dejado la puerta abierta al lobo. Sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. Contestó al primer tono. «Hola, cariño», dijo ella con voz adormilada y fingida. «¿Ya resolviste el problema en la planta? Estaba tan preocupada». «¿Dónde están?», preguntó Carlos. Su voz era tan baja y letal que se sorprendió a sí mismo. «¿Quiénes?», Sofía bostezó. «Ah, te refieres a los invasores. No te preocupes, amor. Me encargué de todo. La casa está limpia. Ya puedes volver a la normalidad. Les di un poco de dinero y se fueron felices». «Mientes», dijo Carlos, apretando el teléfono hasta que crujió. «Encontré las medicinas en la basura. Encontré el juguete, los echaste. Hice lo que tú no tuviste el valor de hacer», soltó ella, abandonando el tono dulce. «Me agradecerás mañana. Eran una plaga, Carlos». «¿Estaba lloviendo?», preguntó él. «¿Qué?». «¿Cuándo los echaste?». «¿Estaba lloviendo?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Lloviznaba un poco. No seas dramático. Son gente de la calle, están acostumbrados». Carlos colgó. No dijo nada más, no gritó, no la insultó. Simplemente colgó, cortando la conexión con ella y con toda su vida anterior, en ese preciso instante. Lanzó el teléfono contra la pared de la cocina con tal fuerza que se desintegró en pedazos de vidrio y metal. El silencio volvió a la cocina. Pero ahora era insoportable. Carlos miró el patito de goma en su mano. Estaba solo. En una mansión de $5 millones, estaba más solo que el vagabundo más pobre de la ciudad. Pero entonces la desesperación se transformó en acción. No podía quedarse allí lamentándose. Lucas tenía neumonía. Estaban fuera, en el frío, sin medicinas. Si el niño moría, la culpa lo perseguiría hasta el infierno. Carlos corrió hacia el garaje. No tomó el deportivo bajo, necesitaba algo fuerte. Subió a su camioneta todoterreno, un vehículo blindado que usaba para visitar las minas. Arrancó el motor con un rugido que sacudió las herramientas en las paredes. No sabía a dónde habían ido. No sabía dónde vivía Elena. Solo sabía un dato: el barrio donde explotaron las tuberías. Lo había visto en las noticias locales hacía 2 días, pero no le había prestado atención. Barrio San Judas. Carlos aceleró, sacando la camioneta del garaje marcha atrás sin esperar a que el portón se abriera del todo, raspando la pintura costosa contra el metal. No le importó. Salió a la noche, un hombre poseído, con un patito de goma amarillo en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, y una sola misión: encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. La caza había comenzado, pero esta vez el millonario no buscaba dinero, buscaba redención. El barrio San Judas no aparecía en el sistema de navegación de los coches de lujo. Era una mancha gris en el mapa digital, un vacío urbano que la ciudad prefería ignorar. Pero Carlos no necesitaba un GPS para encontrarlo.
El olor a miseria y humedad, mezclado con el humo de la quema de basura, era una guía inconfundible que se intensificaba a medida que dejaba atrás las avenidas asfaltadas y se adentraba en la periferia olvidada. Su camioneta blindada, un monstruo de acero y cuero diseñado para terrenos difíciles, avanzaba con dificultad por las calles de tierra convertidas en lodazales por la tormenta. Las ruedas enormes patinaban en el fango, lanzando chorros de agua sucia contra las fachadas de casas precarias, construidas con bloques de hormigón sin terminar y techos de lámina. Carlos apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada bache era un recordatorio del tiempo que perdía. Eran casi las 4 de la mañana. La oscuridad era absoluta, rota solo por los potentes faros LED de su vehículo, que cortaban la noche como cuchillas quirúrgicas, revelando escenas dantescas. Coches medio sumergidos en zanjas, perros famélicos buscando comida entre los escombros y familias enteras sacando agua de sus casas con cubetas. El corazón de Carlos latía con un ritmo doloroso. ¿Dónde buscar? Elena había dicho que las tuberías habían explotado. Eso reducía el área a la zona baja del barrio, la más cercana al canal de desagüe. Aceleró, ignorando las miradas hostiles de algunos hombres que bebían en las esquinas y que se giraban al ver pasar el vehículo de lujo. Sabía que era un blanco fácil, un millonario en tierra de nadie, pero el miedo a ser asaltado era insignificante comparado con el terror de llegar demasiado tarde. Llegó a una intersección donde el camino se cortaba por un socavón enorme. Tuvo que frenar de golpe. El vehículo derrapó y se detuvo a centímetros del agujero. Carlos golpeó el volante con frustración. ¡Maldita sea! Bajó la ventanilla para ver si podía rodear el obstáculo. El aire frío y pestilente entró en la cabina. A unos metros, un grupo de 3 jóvenes con capuchas se calentaba alrededor de un barril con fuego. Al ver detenerse la camioneta, se miraron entre ellos y comenzaron a acercarse con las manos en los bolsillos, caminando con esa lentitud depredadora de quien huele una presa. Carlos no subió la ventanilla. No buscó el arma que guardaba en la guantera. En su lugar, se desabrochó el reloj de la muñeca. Un Patek Philippe de platino. Edición limitada. Valor: $60.000. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso frío del metal. Cuando el líder del grupo, un chico con una cicatriz en la ceja, llegó a la ventanilla, Carlos le puso el reloj en la cara antes de que pudiera decir una palabra. «Vale más que tu vida y la de toda tu familia juntas», dijo Carlos. Su voz era tranquila, aterradora por su falta de miedo. «Es tuyo». El chico se quedó paralizado, mirando el brillo de los diamantes incrustados bajo la luz de los faros. Sus compañeros se detuvieron detrás, confundidos. «¿Qué quieres, patrón?», preguntó el chico, bajando el tono agresivo, hipnotizado por la joya. «Información». Carlos no parpadeó. «Busco a una mujer. Elena. Vive con 3 niños pequeños. Su hermana murió hace poco. Su casa se inundó». El chico arrancó el reloj de la mano de Carlos y lo examinó, mordiendo el metal para comprobar si era real. Luego soltó una risa nerviosa. «La muda Elena, la que trabaja para los ricos. ¿Dónde está?». Carlos sintió una punzada de esperanza. «Su casa ya no existe, jefe. El deslave del canal se la llevó hace 2 días. Por eso se fue». «¿Dónde está ahora?», insistió Carlos, inclinándose hacia afuera. «La echaron de donde estaba. Tiene que haber vuelto aquí». El chico se encogió de hombros, guardándose el reloj en el bolsillo de su sudadera sucia. «Si volvió, está loca. Nadie está en las casas de abajo. Todos los que no tienen a dónde ir están en el puente viejo, debajo de los arcos de concreto. Ahí es donde se amontona la gente cuando el agua sube». Señaló hacia el este, hacia una estructura masiva de concreto que se alzaba sobre el canal de Aguas Negras. «Gracias», dijo Carlos, y subió la ventanilla. «Oye», gritó el chico, golpeando el cristal. «Si vas allá abajo con esa nave, te la van a desvalijar en 2 minutos». Carlos no respondió. Aceleró marcha atrás, giró el volante con violencia y enfiló hacia el puente. Que se llevaran la camioneta, que se llevaran todo. Solo le importaba una cosa. El trayecto hasta el puente viejo fue corto pero agónico. El camino desapareció, convirtiéndose en un sendero de barro y basura.
Carlos tuvo que activar la tracción 4x4 para no quedarse atascado. Finalmente, los faros iluminaron la estructura. Era un puente de autopista abandonado. Debajo, en la penumbra, se veía un campamento improvisado. Cientos de personas, tiendas hechas con plásticos negros, cajas de cartón, hogueras pequeñas. El sonido era un murmullo bajo de toses, llantos y desesperación. Carlos detuvo el vehículo. Apagó el motor, pero dejó las luces encendidas para iluminar el camino. Bajó de un salto. El barro le cubrió los zapatos italianos al instante, arruinándolos para siempre. No le importó. Corrió hacia la multitud. «¡Elena!», gritó. Su voz potente, acostumbrada a dominar salas de juntas, resonó bajo el concreto, rebotando en las paredes húmedas. Algunas cabezas se giraron, rostros cansados, sucios, sin esperanza. Nadie respondió. Carlos se adentró en el laberinto de miseria. Saltó sobre charcos de agua estancada, esquivó a un perro que le ladró enseñando los dientes. «¡Elena!», gritó de nuevo, con la desesperación arañándole la garganta. Siguió avanzando, mirando dentro de cada refugio de cartón. Vio ancianos tiritando. Vio madres amamantando a bebés en la oscuridad. Vio la cara oculta de su ciudad, esa que él había evitado mirar durante 40 años. Y entonces, al final del campamento, en la zona más oscura y húmeda, cerca de uno de los pilares de soporte del puente, vio algo que le detuvo el corazón. Un destello de color gris. Era una tela de felpa. Carlos corrió, se acercó al pilar. Allí, acurrucados sobre unos palets de madera podrida, cubiertos solo por unos plásticos azules rotos que se agitaban con el viento, había un bulto pequeño. Se arrodilló en el barro, sin importarle que el lodo empapara sus pantalones de traje. Apartó el plástico con manos temblorosas. Era ella. Elena estaba sentada con la espalda contra el concreto helado. Tenía los ojos cerrados, la cabeza caída hacia adelante. Sus labios estaban azules. En sus brazos, apretado contra su pecho con una fuerza sobrehumana, estaba Lucas. A sus lados, pegados a sus costillas como polluelos buscando calor, estaban Mateo y Sofía. Llevaban puesta la ropa vieja y húmeda, estaban empapados, no se movían. «Elena», susurró Carlos tocándole el hombro. Estaba helada, su piel tenía la temperatura del mármol. Elena no reaccionó. El pánico explotó en el pecho de Carlos como una granada. «¡No! ¡Elena, despierta!», la sacudió con fuerza. Los ojos de Elena se abrieron lentamente. Estaban vidriosos, desenfocados. Tardó unos segundos en reconocer el rostro que tenía delante. Cuando lo hizo, no hubo alivio, hubo terror. «No», gimió ella, con una voz que era apenas un hilo de aire. «No se los lleve, no me los quite». Intentó proteger a los niños con sus brazos rígidos, pensando que Carlos había venido a cumplir la amenaza de Sofía, pensando que venía a enviarla a la cárcel. «No voy a quitártelos», dijo Carlos con la voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener. «Vine a buscarlos, vine a llevarlos a casa». Elena parpadeó, confundida, al borde de la hipotermia. «¿Casa?», susurró. Carlos bajó la vista hacia el bulto en sus brazos. Lucas, el bebé, no se movía. Su carita estaba pálida, cerosa. Carlos puso su mano sobre la frente del niño. Estaba ardiendo. Era un incendio. La fiebre era tan alta que irradiaba calor a través de la ropa mojada. Pero lo peor era su respiración, superficial, rápida, silbante. Estaba luchando por cada bocanada de aire. «Lucas no despierta», dijo Elena, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia. «Hace rato que no llora. Creo que se está apagando». Carlos sintió que el mundo se detenía. «Se está apagando». La frase lo golpeó con la fuerza de un tren. No, no otra vez. No iba a permitir que otro niño muriera bajo su guardia. No iba a permitir que el agua y la negligencia le robaran otra vida. Se quitó su chaqueta de cuero, quedándose en camisa bajo el frío cortante. «Dámelo», dijo Carlos. Elena se resistió débilmente, pero no tenía fuerzas. Carlos tomó a Lucas en sus brazos. El niño estaba flácido, como una muñeca de trapo. El calor de la fiebre quemó las manos frías de Carlos. «Vamos».
dijo Carlos, poniéndose de pie con el niño en un brazo y tendiendo la mano libre a Elena. ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Tienen que caminar! No puedo, susurró ella, sus piernas entumecidas. ¡Sí puedes!, le gritó, un grito feroz, lleno de vida. Si quieres que él viva, tienes que levantarte. La mención de la vida de Lucas fue la chispa que Elena necesitaba. Con un gemido de dolor, obligó a sus músculos congelados a responder. Se puso de pie, tambaleándose, agarrando las manos de Mateo y Sofía, que se despertaron llorando, aturdidos por el frío y la luz. ¡Corran!, ordenó Carlos. Y corrieron. La carrera de regreso a la camioneta fue una batalla contra el barro y el tiempo. Carlos llevaba a Lucas pegado a su pecho, protegiéndolo del viento con su propio cuerpo. Sentía los latidos del corazón del bebé contra sus costillas, rápidos, irregulares, terroríficamente débiles. Bum, 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 bum. «Aguanta, campeón», le susurraba al oído al niño inconsciente. «Aguanta, por favor». Elena tropezaba detrás de él, arrastrando a los gemelos. Carlos se detuvo 2 veces para ayudarlos, tirando de ellos, casi cargándolos a todos con su voluntad de hierro. Llegaron a la camioneta. Carlos abrió la puerta trasera de un tirón. «¡Adentro!», gritó. Elena subió a los niños y se desplomó en el asiento de cuero, tiritando violentamente. Carlos le entregó a Lucas. «Manténlo caliente, pégalo a tu piel», ordenó. Cerró la puerta y corrió al asiento del conductor. Saltó dentro y cerró su puerta, aislándolos del mundo exterior. El silencio de la cabina blindada fue ensordecedor comparado con el caos de afuera. Carlos encendió el motor. Activó la calefacción al máximo. El aire caliente comenzó a salir por las rejillas, un bálsamo bendito. Se giró hacia atrás. «¿Respira?», preguntó con la voz ronca. Elena tenía la oreja pegada a la boca de Lucas. Levantó la vista con los ojos llenos de pánico. «Muy poco. Hace un ruido extraño, como un silbido». Carlos apretó los dientes. Broncoespasmo severo. Neumonía. «Sujétense», dijo. Pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió, las 4 ruedas mordieron el barro y el vehículo salió disparado hacia la carretera principal. Carlos conducía como un piloto de carreras, pero con la precisión fría de un cirujano. Esquivó los baches, ignoró los semáforos en rojo de las avenidas desiertas. Su mente calculaba la ruta más rápida al hospital privado metropolitano, el mejor de la ciudad. «¡Vamos, vamos, vamos!», golpeaba el volante. En el asiento trasero, el calor comenzaba a hacer efecto. Mateo y Sofía dejaron de llorar y se acurrucaron contra Elena. Pero Lucas empeoraba. «Señor Carlos», gritó Elena de repente, «se está poniendo morado. Sus labios están morados». Carlos miró por el espejo retrovisor. Vio la cara de Elena deformada por el terror bajo la luz de cortesía del techo. «¡No dejes que se duerma!», gritó él. «Háblale, muévelo. Lucas, Lucas, mi amor». Elena sacudía al bebé suavemente. «Mírame, mira a la tía». Carlos vio un cartel azul en la autopista. «Hospital, 5 kilómetros, 5 kilómetros. A esta velocidad, 3 minutos». Pero 3 minutos sin oxígeno eran una eternidad para un cerebro infantil. El bebé tuvo una convulsión, un espasmo violento en los brazos de Elena. Sus ojos se pusieron en blanco. «¡Está convulsionando!», chilló Elena. Carlos sintió que el miedo se transformaba en una claridad absoluta. No podía esperar 3 minutos. Frenó de golpe en el arcén de la autopista, haciendo chirriar los neumáticos. «¿Qué hace?», gritó Elena desesperada. «¿Por qué para?». Carlos se desabrochó el cinturón y saltó al asiento trasero, pasando entre los 2 asientos delanteros con una agilidad que no sabía que tenía. «Dame al niño», ordenó. Le arrancó al bebé de los brazos. Lucas estaba rígido, arqueado, sus labios de un color violeta oscuro. No entraba aire. Carlos lo colocó sobre sus rodillas. Recordó el curso de primeros auxilios que había tomado hacía 5 años, después de la muerte de Julián. El curso que había tomado demasiado tarde. Pero esta vez no sería tarde. «Vamos, pequeño», murmuró. Inclinó la cabeza de Lucas hacia atrás para abrir las vías respiratorias. Acercó su boca a la nariz y boca del niño y sopló. 1 vez, 2 veces. El pechito se elevó. Miró el tórax. Nada.
No había movimiento propio. «Respira, maldita sea». Carlos comenzó las compresiones torácicas. Los dedos sobre el esternón. 1, 2, 3, 4. Elena miraba la escena con las manos tapándose la boca, las lágrimas corriendo en silencio. Mateo y Sofía observaban con ojos enormes, intuyendo la gravedad del momento. «¡Vamos, Lucas!». Carlos sopló de nuevo. Sintió la resistencia en los pulmones congestionados. Siguió bombeando. El sudor le caía por la frente a pesar del aire acondicionado. 15, 16, 17. «No te me vas a ir», gruñó Carlos. «No te di permiso para irte». De repente, Lucas tosió. Fue un sonido húmedo, gorgoteante, feo. Pero fue el sonido más hermoso que Carlos había escuchado jamás. El niño arqueó la espalda, escupió una flema y aspiró una bocanada de aire enorme, sonora, desesperada. El color comenzó a volver a sus mejillas. El llanto estalló. Un llanto fuerte, furioso, vital. Carlos se dejó caer contra el respaldo del asiento, jadeando, con el bebé llorando en sus brazos. Cerró los ojos un segundo, sintiendo que el alivio lo mareaba. Abrió los ojos y miró a Elena. Ella estaba sollozando abiertamente ahora, extendiendo los brazos. Carlos le devolvió al niño, que ahora estaba rosado y gritando a pleno pulmón. «Está vivo», dijo Carlos con una sonrisa cansada pero genuina. «Está muy vivo». Volvió al asiento del conductor, sus manos todavía temblando por la adrenalina. «Ahora sí», dijo. «Al hospital». Arrancó el coche de nuevo. Los últimos kilómetros fueron diferentes. Ya no había pánico mortal, solo urgencia controlada. Llegaron a la rampa de urgencias del hospital. Carlos detuvo la camioneta justo en la entrada, bloqueando el paso a una ambulancia vacía. Bajó y corrió a abrir la puerta trasera. Tomó a Lucas en brazos y ayudó a bajar a Elena y a los otros 2 niños. Entraron en la sala de espera como un huracán, un millonario descalzo y cubierto de barro y una familia vestida con harapos húmedos. «¡Necesito un médico!», rugió Carlos en el mostrador de recepción. «¡Ahora!». Las enfermeras se quedaron paralizadas un segundo por la apariencia del hombre, pero la autoridad en su voz era innegable. «¡Traigan una camilla!», gritó una de ellas al ver el estado del bebé. Un equipo médico rodeó a Lucas. Se lo llevaron corriendo hacia los boxes de reanimación. Elena intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo suavemente. «Solo un familiar, señora, y necesita registrarse». Elena miró a Carlos, perdida. No tenía identificación, ni dinero, ni apellido para este mundo de batas blancas. Carlos puso una mano sobre el hombro de Elena. «Yo me encargo», le dijo a la enfermera, sacando su cartera empapada del bolsillo trasero. «Soy Carlos de la Vega, él es mi...». Hizo una pausa, mirando hacia donde se habían llevado al niño. «Es mi familia. Atiéndanlos a todos. Quiero una suite privada. Quiero a los mejores especialistas. Y quiero ropa seca y comida caliente para ellos en 5 minutos». La enfermera, al reconocer el nombre, dueño de medio hospital a través de sus donaciones, asintió frenéticamente. «Por supuesto, señor de la Vega, inmediatamente». Carlos se giró hacia Elena. Ella estaba de pie en medio del pasillo aséptico, rodeada de máquinas y luces brillantes, con Mateo y Sofía agarrados a sus piernas. Se veía pequeña, frágil, pero viva. Ella lo miró a los ojos. Ya no había miedo. Había algo más profundo. Una conexión forjada en el barro y en el borde de la muerte. «Gracias», dijo ella. No fue un susurro, fue una declaración. Carlos negó con la cabeza. «No me des las gracias», dijo él mirando sus manos sucias, las manos que acababan de devolverle la vida a un niño. «Yo fui quien abrió la puerta para que esto pasara, pero te juro, Elena, te juro por la memoria de mi hijo, que nunca más volverán a pasar frío, nunca más». Carlos se agachó a la altura de Mateo y Sofía. Les acarició las cabezas sucias. «Vamos a curarnos», les dijo, «y luego vamos a casa, a la de verdad». Por primera vez en 5 años, Carlos no pensó en el contrato que había perdido, ni en la prometida que se había ido, ni en la mancha en su alfombra. Pensó en que tenía 3 niños, que necesitaban un padre y una mujer que necesitaba un aliado. Y él necesitaba, desesperadamente, ser ambas cosas. La tormenta había pasado, y aunque estaban sucios, heridos y agotados, estaban a salvo. Carlos se enderezó.
Respiró el olor a hospital y a vida y supo que su verdadera fortuna acababa de empezar a construirse. 6 meses después. El sol de la mañana entraba por los ventanales de la mansión, pero la luz ya no golpeaba superficies frías y estériles. Donde antes había un vacío de museo, ahora había vida. Un triciclo rojo estaba estacionado precariamente contra una escultura abstracta de bronce en el vestíbulo. En la alfombra persa del pasillo, esa que Sofía había considerado sagrada, había un rastro de huellas de galleta que conducía directamente hacia la cocina. Carlos bajaba las escaleras. No llevaba su habitual traje blindado de 3 piezas. Vestía unos pantalones de lino cómodos y una camiseta polo blanca con las mangas remangadas. Su reloj de $60,000 seguía en la muñeca de aquel chico del barrio San Judas. Nunca había ido a recuperarlo. En su lugar, llevaba una pulsera tejida con hilos de colores neón, un regalo de diseño que Sofía, la niña, le había hecho la semana anterior. Se detuvo en el rellano, escuchando. No había silencio. La casa vibraba. Se escuchaba música latina suave proveniente de la cocina, mezclada con el sonido de dibujos animados en la sala de estar y, sobre todo, risas. Carlos sonrió. Esa sonrisa que antes era una rareza, ahora era su expresión predeterminada. Entró en el despacho. Su antiguo santuario de soledad había cambiado. El escritorio de caoba seguía allí, pero ahora, junto a su ordenador de última generación, había una torre de bloques de construcción Lego. Un hombre con traje gris lo esperaba de pie junto a la ventana, revisando unos documentos. Era Roberto, su abogado de confianza. «Buenos días, Carlos», dijo Roberto girándose. Miró la vestimenta informal de su jefe y alzó una ceja. «Te veo diferente, relajado». Los accionistas dicen que desde que delegaste la presidencia operativa, las acciones han subido. Dicen que la empresa tiene una imagen más humana. Carlos soltó una risa corta mientras se servía un café. La ironía, Roberto. Tuve que dejar de obsesionarme con el dinero para empezar a ganar valor real. ¿Trajiste los papeles? Están aquí. Roberto señaló una carpeta de cuero sobre el escritorio. Todo está en orden. La investigación de antecedentes, los informes sociales, la renuncia de derechos de cualquier pariente lejano. Eres oficialmente el tutor legal, y con la cláusula de adopción plena que solicitaste. Carlos se acercó al escritorio. Pasó la mano por la carpeta. Ese trozo de papel valía más que la fusión con los japoneses, más que toda su cartera de inversiones. ¿Y Elena?, preguntó Roberto. ¿Cómo tomó la noticia de que le pusiste la casa a su nombre? Lloró, dijo Carlos, firmando la última página con un trazo firme. Dijo que era demasiado. Tuve que explicarle que no es un regalo, es seguridad. Si algo me pasa a mí, quiero que ellos tengan este techo para siempre. Sin discusiones, sin abogados, sin nadie que pueda echarlos a la lluvia otra vez. Roberto guardó los documentos. Por cierto, me encontré con tu ex prometida, Sofía, en el club de golf ayer. Carlos ni siquiera levantó la vista del papel. Ah, sí. Preguntó por ti, se la veía amargada. Está saliendo con ese banquero, el que tiene 3 divorcios. Parece que no es tan feliz como finge en Instagram. Le deseo lo mejor, dijo Carlos, y lo decía en serio. Ya no sentía ira. La ira requiere energía, y él no tenía energía para desperdiciar en el pasado. Sofía había sido el catalizador necesario para que él despertara. Sin su crueldad, él quizás nunca habría corrido bajo la lluvia esa noche. Bien, Carlos. Felicidades, eres padre, oficialmente, por partida triple. Roberto le estrechó la mano y salió. Carlos se quedó solo un momento, mirando la firma en el papel. Carlos de la Vega, padre. La palabra pesaba, pero era un peso bueno, como un ancla que impide que un barco se pierda en la tormenta. ¡Papá Carlos! El grito rompió su meditación. Mateo entró corriendo en el despacho con una capa de superhéroe atada al cuello y una espada de plástico en la mano. ¡Papá Carlos! Lucas se está comiendo la tierra de la maceta otra vez. Carlos soltó una carcajada, dejó la carpeta y salió detrás del niño. Voy. Operación Rescate de Maceta en marcha. Corrieron hacia el jardín de invierno. Allí estaba Lucas totalmente recuperado, con las mejillas sonrosadas y llenas de vida y de tierra negra,
sentado en medio de un ficus gigante, masticando una hoja con aire desafiante. Elena estaba intentando sacársela de la boca, riendo mientras el niño se resistía. «Vamos, Lucas, eso no es comida», decía Elena. Llevaba un vestido sencillo de flores, el cabello suelto y brillante. Ya no había rastro de la mujer ojerosa y aterrorizada del puente. Irradiaba una luz propia. Carlos llegó y levantó a Lucas en vilo, haciéndolo volar por los aires. El niño chilló de alegría, escupiendo la hoja. «Aterrizaje forzoso», anunció Carlos, girando con él. Elena se puso de pie, sacudiéndose las manos. Miró a Carlos y sus ojos se suavizaron. Había un entendimiento profundo entre ellos. No se habían casado, no todavía, pero eran un equipo. Eran padres, eran compañeros en la trinchera de la crianza. «¿Firmaste?», preguntó ella en voz baja. Carlos asintió, bajando a Lucas al suelo, quien salió corriendo para unirse a Mateo y Sofía en una persecución imaginaria. «Está hecho. Son míos, son tuyos, son nuestros». Elena se llevó una mano a la boca, emocionada. «Nunca podré pagarte esto, Carlos». «Tú me salvaste a mí, Elena», respondió él, acercándose y tomando sus manos. «Yo solo puse la casa, tú pusiste el hogar». Se miraron un momento, y en ese silencio cómodo, Carlos supo que el amor romántico llegaría con el tiempo, sin prisas, construido sobre la base sólida de la gratitud y el respeto mutuo. «Por cierto», dijo Carlos, rompiendo la intensidad del momento con una sonrisa traviesa, «creo que tenemos un problema en la cocina». «¿Qué pasa?». Elena se alarmó. «¿Se quemó el almuerzo?». «No, creo que dejé el grifo abierto». Elena lo miró confundida un segundo y luego entendió. Una sonrisa amplia iluminó su rostro. «Oh, no, otra vez no». «Otra vez sí», dijo Carlos. Caminaron juntos hacia la cocina. La misma cocina de mármol negro, la misma isla inmensa. Pero esta vez la escena era deliberada. Carlos había llenado el fregadero hasta el borde con agua tibia y burbujas. No había ropa sucia, ni miedo, ni urgencia. Había juguetes flotando, barcos piratas, peces de colores y reinando sobre todos ellos un nuevo ejército de patitos de goma. «¡Al agua, patos!», gritó Carlos. Llamó a los niños. Mateo, Sofía y Lucas entraron derrapando en la cocina. Al ver la piscina preparada, sus ojos brillaron. «¡Agua!», gritó Lucas. Carlos no se quedó mirando desde la puerta esta vez. No se preocupó por su traje, no se preocupó por el suelo. Tomó a Lucas y lo metió en el agua con ropa y todo. Las risas estallaron. Mateo y Sofía se treparon a los taburetes y comenzaron a salpicar. «Guerra de agua», declaró Carlos, tomando la manguera extensible del grifo y rociando a Elena. «¡Ah, traición!», gritó ella riendo, tomando un vaso de plástico y lanzándole agua a la cara a Carlos. En segundos, la cocina de $5 millones era un desastre acuático glorioso. El agua corría por el suelo, mojando los electrodomésticos alemanes, empapando las paredes. Carlos estaba empapado de pies a cabeza. El agua le goteaba por la nariz. Se pasó la mano por el pelo, riendo a carcajadas, sintiendo el frescor del agua, la calidez de las risas, la plenitud de la vida. Miró a través de las gotas de agua suspendidas en el aire, que brillaban como diamantes bajo el sol del mediodía. Vio a Elena abrazando a Sofía. Vio a Mateo intentando lavar a Lucas con una esponja, y entonces vio algo flotando hacia él. El viejo patito de goma, el original, el que tenía el pico despintado. Carlos lo había rescatado de la basura aquella noche y lo había guardado como un talismán. Lo tomó en su mano, lo apretó suavemente. El chillido del juguete sonó, agudo y cómico. «Pato», dijo Carlos mirando al juguete. Recordó el momento exacto en que ese pato le había sido ofrecido por una mano pequeña y temblorosa. Recordó el miedo. Recordó la soledad de su vida anterior, tan perfecta y tan vacía. Levantó la vista hacia su familia. «Gracias por dejar la llave abierta», le dijo a Elena a través del caos. Ella sonrió, apartándose el pelo mojado de la cara. «Gracias por regresar», respondió ella. Carlos miró el grifo, del cual seguía saliendo un chorro potente de agua cristalina, desbordándose, incontrolable, vital. Ya no le importaba el desorden. Había aprendido la lección más importante de todas. La vida, como el agua,
No se puede contener, no se puede envasar y no se puede controlar. Solo se puede disfrutar mientras fluye. Carlos lanzó el pato al aire, donde fue atrapado por las manos regordetas de Lucas, y se unió a la batalla de agua, sabiendo que, finalmente, había firmado el contrato más valioso de su existencia. Fin.